es El secreto. El gran secreto compartido por iniciados a lo largo de la historia. Una joya del pensamiento que podría cambiar nuestra vida. El lema es muy claro. El universo conspira a nuestro favor. Si deseamos algo de verdad, ese algo llegará. Si actuamos con mente positiva, la realidad nos premiará. Son las bases de un fenómeno que arrasa en todo el mundo. Lo llaman ley de la atracción. Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Pienso que en este prácticamente inicio del 2015, qué mejor momento. Estamos intentando pensar en cosas positivas, intentando cambiar las cosas y facetas que no nos gustan de nuestra vida, y se habla de ese éxito multitudinario, El secreto, un libro que ha cambiado prácticamente en los últimos años y la forma de pensar de muchas personas. Ahora bien, como ustedes ya lo esperan, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de fraude? ¿Qué hay de auténtica sugestión? ¿Qué hay de profundas energías que realmente hacen que consigamos atraer lo que realmente deseamos? Yo creo que es un tema idóneo y esta noche el debate va a ser realmente sorprendente, con dos posturas bien diferenciadas. Pero lo que no cambia, tampoco en este nuevo año, desde luego, es el bloque de noticias, todo lo que está pasando, todo lo que habitualmente no les cuentan. Y comenzamos con unas imágenes de ya el pasado 2014, pero que tienen que ver con clima extremo, imágenes potentes, Santi. Pues sí, como dice el dicho popular, hay gente para todo, y una de las aficiones más curiosas que hay es la de cazador de tormentas. Y dentro de los cazadores de tormentas, uno destaca y es Roger Hill. Roger Hill coge su equipo, su ordenador, su estación meteorológica, 2 coches, un radar, todo un despliegue técnico. ¿Para qué? Para que cada vez que en Estados Unidos, en cualquier parte del país, hay un fenómeno climático extremo, una gran tormenta, un huracán, un tornado, algo que sea visualmente impactante, allí se va con sus cámaras para fotografiarlo. Y ha puesto a nuestra disposición su trabajo del pasado 2014, en el que hay imágenes espectaculares como las que estamos viendo, y entre las que destaca esta, porque muy pocas veces se ha podido fotografiar 2 tornados a la vez, 2 tornados gemelos, que además, desgraciadamente, se llevaron la vida de una pequeña de pocos años y causaron millones de dólares en daños. Y hay que destacar que Roger Hill, cada vez que hace esto, se juega la vida, porque está a muy pocos metros de esos tornados, de esos huracanes, y en cualquiera de esas situaciones, si no lo tienen muy bien planeado, pues puede suceder un accidente fatal. Hablaban de la maldición del caminante, ¿no? Cuando 2 tornados se unían casi en forma de gigantescas piernas, como un coloso que viniese a arrasar el mundo. Fotógrafo de climas extremos, las nuevas profesiones, de alto riesgo, eso sí. Lo que no es tan fácil de fotografiar es esto, este ser de los abismos. De fotografiar y de filmar, como ha sido en esta ocasión, porque han metido una cámara en el Océano Pacífico, en las Marianas, en las fosas Marianas, donde se cree que hay más profundidad, y a 8.145 metros han logrado filmar a este extraño pez que llaman pez fantasma o pez caracol, porque creen que se puede asemejar a una especie que se llama pez caracol o pez baboso, así lo han denominado. Pero sobre todo pez fantasma porque es casi translúcido, blanquecino. Además, como vemos, parece que se mueve como si llevara una tela, como si llevara un traje. Su cola es como la de una anguila, tiene como una especie de alas bastante grandes, que son las aletas con las que se mueve, y como suele ocurrir en estas ocasiones de animales abisales, son ciegos. Por eso lleva tantas antenas que le sirven como sensores para moverse en esa oscuridad extrema donde vive. Nunca se había grabado un animal a tanta profundidad, un ser vivo que pudiera soportar esa presión del mar. Los científicos están alucinados porque no creían que hubiera peces de ese tamaño, además vivos a esa profundidad. ¿Y qué no habrá? Ustedes recordarán, bueno, si son de mi quinta seguro, las enciclopedias mostrando las diferentes cuñas abisales y las islas, las fosas marianas, siempre como elemento absolutamente cumbre, pero a la inversa, ¿no? ¿Qué podía haber ahí abajo? Los científicos se lo preguntaban. Allí donde no llega la luz, allí donde es un mundo de permanente silencio, sigue habiendo criaturas increíbles. Y lo llaman pez fantasma. Hablamos de algún tipo de fantasmas, también envueltos en extraños ropajes,
pero no blancos, sino oscuros. Ustedes recuerdan el caso impresionante del jefe de patrullas de la Ertzaintza en 84, que nos vino aquí a contar su encuentro con otros compañeros y testigos con una criatura impresionante. Y resulta que una vez más abrimos las vías de comunicación, ustedes son generosos con todos nosotros y empiezan a llegarnos casos. Pero casos de militares y casos de personas como cualquiera de nosotros, que se encontraron con la misma figura. Hemos elegido 3 sucesos y yo creo que les va a gustar mucho esta introspección, porque el ser, el ensotanado, la figura, el fantasma, el visitante, lo que sea, parece siempre el mismo. ¿Qué mensaje tiene y por qué se aparece? Va a ser un contenido apasionante. Como apasionante es que los ovnis aparezcan ya en Año Nuevo, o sea, como felicitando el 2015, Santi. Pues sí, la Nochevieja es propensa a los incidentes televisivos, como comprobamos en España hace apenas unas fechas, pero nada comparable con el pasmo de los espectadores de la BBC en el espectáculo de Nochevieja. Estaban sintonizando con el London Eye, esa gigantesca noria que es uno de los emblemas de la capital británica, donde se celebraba un castillo gigantesco de fuegos artificiales. Y allí en medio, como si tal cosa, aparece un objeto redondo, luminoso, de color verdoso, que hace unas evoluciones por delante y por detrás de la noria y desaparece del plano sin que a día de hoy nadie haya dado ninguna explicación. Hay especulaciones, lógicamente el célebre dron, que es la explicación de moda últimamente para este tipo de apariciones, pero desde luego nada de cierto se sabe sobre el origen de este objeto. Bueno, el célebre dron, que puede ser una excusa o puede ser una realidad en muchas ocasiones, ¿no? Porque evidentemente algunos de estos casos tan claros quizás tengan esa explicación, pero bueno, seguiremos datos y esperaremos conclusiones. Siempre suelen salir, equivocadas o no, eso ya no lo sabemos. Nos marchamos en busca de la tumba de una reina desconocida, y es que en Egipto están surgiendo casi como setas nuevos hallazgos sorprendentes. Sí, la verdad es que sí, y más cuando no se tenía constancia de que esta reina hubiera existido hace 4.500 años. Se ha hallado en Abusir, donde se están haciendo una serie de excavaciones. Es una necrópolis que estaba al lado de una pirámide no tan conocida como la de Keops, Kefren y Micerinos, pero sí que es cierto que allí construyeron los faraones de la quinta dinastía sus pirámides, de las cuales algunas pues ya solo quedan los restos. Lo que han hallado ahora es una especie de mastaba que tiene una sala donde se encontraba el sarcófago, del que no se sabe absolutamente nada, y de la momia tampoco, pero hay una serie de inscripciones donde se da el nombre de Khentkaus III y pone además mujer del rey y madre del rey, con lo cual se sabe que fue la mujer de uno de los faraones y que además tuvo un hijo que llegó a ser también faraón. Hay todo tipo de inscripciones sobre esta enigmática mujer, de la que en los papiros que se han podido rescatar no quedaba constancia ninguna. Se sabía de otras anteriores y posteriores, pero de ella es como un misterio, con lo cual están investigando los jeroglíficos que se encuentran en la tumba para ver si estos dan algún dato más. Sí que se ha encontrado parte del ajuar funerario y una serie de vasijas que fueron enterradas con esta reina desconocida, y ahora lo que se pretende es ver si hay más tumbas alrededor de esta, de personajes que también vivieron en esa época y de los cuales no se tenía constancia. Pirámides clásicas, que yo las hemos visitado, sí, esas en concreto, y que están llenas de trampas, por cierto, y están llenas de, vamos a decirlo, trucos mortales para que uno no llegue a determinados tesoros. Y parece de novela, pero es verdad. Y seguiremos investigando. Egipto va a dar sorpresas seguro durante este 2015. Nosotros, por supuesto, en la exposición de Cuarto Milenio, en la exposición de abril en la Casa de América, en el Palacio de Linares, tenemos previstos unas salas con auténtica historia, no solo de Egipto, sino de muchas culturas antiguas, y mirar la cara de esos secretos yo creo que les puede impresionar tanto como a mí. Así que les esperamos. Aún están a tiempo. Exposición de Cuarto Milenio, toda la información ya saben en nuestras webs. Continuamos con un ataque de una tribu no contactada. ¿Qué ha ocurrido, Santi? Pues esto sí que parece impropio del siglo XXI, del año 2015, pero imagínate la escena. Una aldea, aparecen 200 indígenas vestidos apenas con unos taparrabos, portando arcos y flechas, en una incursión a una aldea en la zona de Madre de Dios, en Perú. Llegaron, han asaltado varias aldeas, se han llevado enseres como cacerolas, útiles de cocina, machetes, sogas, cosas que necesitan para su supervivencia en la selva, y la situación es tan grave que el gobierno peruano ha
evacuado varias de estas aldeas en previsión de que no sucedan males mayores, porque hasta ahora no ha habido heridos y simplemente, digámoslo así, han amenazado o han advertido a los ciudadanos de estas poblaciones de que no se acercasen. Son los Masco Piro, una tribu no contactada. Se calcula que puede haber entre 500 y 1000 individuos, pero no se sabe porque realmente no hay un censo de ellos, y las causas tampoco están claras de este cambio de comportamiento. Se ha dicho que los madereros ilegales, los traficantes de drogas pueden estar invadiendo su territorio de forma irregular, no autorizada, y ellos ante esa presión se ven abocados ¿a qué? Pues a tomar medidas como robar en las aldeas vecinas para asegurar su supervivencia. En cualquier caso, ya el gobierno peruano ha mandado delegados para de alguna forma no mediar, porque no se puede contactar con ellos, están protegidos, pero sí vigilarlos y poder prever de alguna forma cuál va a ser su comportamiento futuro. De pronto en aldeas del Perú, de la zona más acuosa del Perú, empiezan a observar un ataque de personas que vienen de otro mundo realmente, que vienen casi del Paleolítico. Está ocurriendo en el 2015. El mundo no deja de ser una caja de sorpresas insólitas. Insólito es el vídeo que han grabado las cámaras de seguridad en Idaho, en la Escuela Superior de Pocatello. Fíjense, una imagen traslúcida que parece salir de una especie de puerta y va hacia una fuente que está en uno de los pasillos de esa escuela. Y es que aquí, al parecer, desde hace unos meses llevan sucediendo pues unos hechos extraños, tanto que los profesores aseguraban haberse cruzado con una sombra negra en mitad del pasillo cuando ya no había niños. Precisamente estas imágenes de las cámaras de seguridad se han grabado cuando ya los pequeños se encontraban de vacaciones en Navidad. Y lo que se ve no solamente es la figura, sino que también se apagan y se encienden las luces, se abren y se cierran los armarios. Bueno, hasta allí ha ido un equipo de estudio de fenómenos paranormales y, tirando de archivo, han llegado a la conclusión de que puede ser una de las personas, el fantasma de una de las personas, de las 6 personas, entre ellas 2 niños, que murieron en extrañas circunstancias en este colegio. Una de ellas, un bibliotecario que decidió colgarse de la lámpara. Nos vamos hasta Marte. Allí ha aparecido un donuts, un lagarto, la cara de Obama, una cruz irlandesa y ahora que ha aparecido un ataúd. ¿Y qué es lo que dicen los ufólogos más recalcitrantes? Que dentro tiene un gris. Es decir, uno de esos seres extraterrestres de gran cabezón, pequeña estatura y ojos almendrados. Bueno, que ¿por qué la NASA no manda ya al Curiosity para que investigue, para que coja ese ataúd que parece de hormigón, incluso que tiene unas escaleritas por detrás, con lo cual ya segura hay una civilización en Marte? Y abren la tapa de ese ataúd a ver si verdaderamente contiene el cuerpo de un gris. Pues nada, que la NASA no tiene otra cosa que hacer que mandar por allí al Curiosity, seguro que lo hacen. Y nos vamos hasta California, donde detrás de una tormenta un periodista fue a la playa para grabar pues todos los desperdicios que habían llegado hasta ella. Y entre esos desperdicios se encontró a una extraña criatura. Ahí la tienen. Además puso la imagen en internet para que algún zoólogo, algún veterinario le dijera qué tipo de animal podía ser, porque tenía unas grandes fauces, parecía de un color marronáceo, estaba hinchado por el agua, claro, porque se había ahogado, pero no sabían qué animal es. Se ha dicho que puede ser una foca, un perro rabioso o incluso un tejón. Pero dicen que tejones por la zona no se han visto nunca, que foca no tiene las condiciones de una foca y que un perro no es. Así que, ¿ustedes saben qué animal es este tan extraño? Pues si lo saben, ya saben, escríbanos. Bueno, el mundo está muy loco, evidentemente lo acabamos de ver, ¿no? Con todo tipo de teorías delirantes y con sucesos más o menos extravagantes que traemos en forma muy gráfica. Uno de estos sucesos, muy insólito, realmente ha provocado casi una batalla, una guerra de creencias. Resulta que hace mucho tiempo se hablaba de un barco que es el barco de la muerte, lleno de cadáveres. Y claro, pasaron cosas en ese viaje. Y una especie de visión, de ensoñación, hizo que alguien que perseguía con anhelo el resto, el naufragio, lo encontrase realmente. Se van concatenando una serie de misterios en una historia que al final tiene que ver con las creencias, los enterramientos, las diferentes culturas, el respeto a los muertos y, por si fuera poco, tesoros ocultos bajo el agua. Todo eso en una historia de actualidad. Hemos podido hablar con algunos de los protagonistas.
La historia del SS Ventnor comenzó hace unos 100 años, cuando un barco con 499 cadáveres de mineros chinos partieron de Wellington hacia Hong Kong para enterrar los cuerpos allí, en sus cementerios. Durante su recorrido, chocó cerca de la costa de Taranaki. Unos años después del hundimiento, el barco empezó a desintegrarse debajo del agua y algunos ataúdes con los restos de los mineros salieron a flote. Los maoríes los hallaron y los enterraron en los cementerios locales con los mismos rituales y ceremonias tradicionales junto a su propia gente. Cuando hablan de espíritus indignados, es una expresión en sentido metafísico para referirse a un asunto inacabado. Si siguiéramos la tradición maorí, haríamos un ritual de purificación y edificación del lugar y los restos se pondrían en un sitio donde estuvieran seguros para siempre y donde cualquiera pudiera presentar sus respetos. También hay una leyenda china respecto a las dos personas que organizaron el viaje y que murieron antes de que el barco zarpara. La historia cuenta que discutían continuamente, no estoy seguro sobre qué. Y uno de ellos amenazó con hundir el barco en el viaje de vuelta si no se solucionaba el asunto. Cuando éramos niños nos contaban la historia del barco fantasma y nuestros padres nos decían que si no nos portábamos bien, los fantasmas del barco vendrían a por nosotros. Son declaraciones sobre un asunto que se ha puesto en la polémica, que ha generado, vamos a decir, una guerra incluso casi espiritual o de creencias, y que en el fondo nos reconecta con todos esos cementerios submarinos que existen, de los que desconocemos casi todo, y ojo, también incluso cerca de nuestras costas. Aunque eso daría para un programa, se lo aseguro, vamos a intentar indagar en todo ello con un gran experto, un buen amigo de este programa, Fernando García Echegoyen, que ya nos ha ilustrado en ocasiones con maestría sobre asuntos misteriosos que tienen que ver con el mundo de los barcos. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, ¿tú crees, Fernando, que aquí en esta historia que ahora nos va a contar Santi para poner los puntos sobre las IES, se persigue otra cosa, pero ahora me lo cuentas, ¿vale? Por supuesto. Santi, ¿qué sabemos de este barco a día de hoy? ¿Por qué ha copado portadas? ¿Por qué se habla de espíritus, de muertos, de maldiciones, de intuiciones o corazonadas o visiones para descubrirlo? Hay toda una amalgama increíble que lo hace propio, como siempre pasa con los barcos, ¿no? De novela. Pues el hombre al que estábamos escuchando en estas declaraciones se llama John Albert. Es un productor de documentales neozelandés que, grabando uno de sus documentales sobre otro tema en la costa norte de Nueva Zelanda, escuchó una historia que, según él, le transformó. Sintió como si le hubiese poseído un espíritu y dice que tuvo que sentir el impulso irrefrenable de llegar hasta sus últimas consecuencias. Y la historia es la siguiente. A pesar de que la fiebre del oro de California es la más conocida por las películas, en la segunda mitad del siglo XIX hubo otras, en el Klondike, en Canadá, y una menos conocida que fue en Nueva Zelanda. Allí viajaron hasta 5.000 ciudadanos chinos que huían de las revueltas políticas de su país y que buscaban pues, un futuro mejor y quién sabe si una riqueza súbita a través del hallazgo de oro. Desgraciadamente la mayor parte de ellos no lo consiguieron, muchos murieron en la pobreza y, como suele suceder en estas cosas, los que salieron más beneficiados eran los que les vendían enseres, herramientas, comida, etcétera, etcétera, a los mineros, y no los pobres mineros que sacaban de vez en cuando una pepita de oro. Precisamente estos chinos ricos que se habían enriquecido gracias al negocio de la minería, sin ser ellos mismos mineros, fundaron una especie de ONG, una especie de organización que, mediante suscripciones de todo el mundo, garantizaba
que se cumplía una tradición muy importante para los chinos, la tradición de ser sepultado en su tierra natal. No tanto por la importancia de la tierra, como por la importancia de que sean los propios familiares los que de vez en cuando pues acudan a hacer sus ceremonias, a apaciguar a los espíritus de los muertos, etcétera, etcétera. Para ello, el 26 de octubre de 1902 fletaron un barco, el SS Vendor. Vaciaron prácticamente todos los cementerios que había. Ya había habido una expedición unos años antes con otros 200 cadáveres y de esta sacaron 499, casi 500, que fueron limpiados los huesos, colocados en bolsas que a su vez eran colocadas en pequeños ataúdes de madera. Otras, en cambio, que eran muertos más recientes, pues eran embalsamados y colocados en ataúdes metálicos de zinc o de plomo, y con ellos llenaron el cargamento de ese barco. La misión de ese barco era muy sencilla: viajar hasta Hong Kong y allí distribuir en la provincia de Guangzhou, que era de donde procedían la mayor parte de estos mineros chinos, los cuerpos entre las diferentes familias. Sin embargo, parece ser que eso no pudo ser. Apenas iniciada la singladura, unos arrecifes dieron al traste con ello. La vía de agua parece ser que era demasiado grande y unas horas después hubo que evacuar el barco. Se fletaron 4 botes salvavidas, de los cuales solo sobrevivieron 3. Uno de ellos, precisamente el que llevaba al capitán y a otras 12 personas, nunca fue encontrado. Y ahí se perdió el rastro del Vendor con sus 499 cadáveres más estos 13 muertos. Y ahí es donde entra John Albert en juego. Escucha esta historia, siente ese impulso irrefrenable y dedica 4 años a la búsqueda de este barco, hasta que al fin lo encuentra. De hecho, lo encuentra en 2012 y no lo ha dicho hasta ahora, hasta que parece ser que ha confirmado completamente que los restos pertenecen al barco en cuestión. Y entonces empieza la gran polémica. Los chinos están bastante indignados y la comunidad china en Nueva Zelanda es muy importante porque dicen que ellos habían dado permiso para que el barco se explorara, digámoslo así. Pero Alberts dice que para certificar la autenticidad del hallazgo ya ha sacado algunas cosas del barco, como son una campana, una escotilla, un telégrafo de señales con el cuarto de máquinas. Y aquello dice que para los chinos es alterar completamente, un sacrilegio, vaya, una profanación. Con lo cual tenemos una especie de guerra de creencias a 3 bandas entre los chinos, que quieren cumplir con sus rituales y apaciguar a lo que ellos denominan esos espíritus hambrientos. Para ellos es muy importante el que los espíritus reciban atención después de fallecidos. Los maoríes, que no quieren ni oír hablar de determinados rituales en sus tierras, y John Albert, que quiere proseguir la exploración de este barco. Bueno, una historia rocambolesca, pero que nos trae la imagen del rito, la muerte, incluso, como muchos decían, las sensaciones de que ahí se sigue apareciendo algo, el no utilizarse todos los elementos propios de unas exequias. Pero es que resulta que hay muchos cementerios así, hay muchas situaciones de este tipo. Hemos conocido esta por las noticias, pero es que hay mucho más. Ese es Fernando, con perspicacia y conocedor del mundo, evidentemente, de la exploración marítima. Él cree que hay algo más que tampoco se está contando sobre esta, ¿no? Hay algo de fondo. Hay algo muy extraño, y me explico, es muy sencillo. Nadie invierte $2 millones, porque esa operación vale $2 millones, solamente la operación, y que es la operación acuática, no luego lo que hay que hacer en tierra, en sacar de un barco hundido 400 ataúdes de unos pobres chinos que allí murieron. ¿Para qué quiere hacer esto este señor? ¿Para sponsorizar algo? ¿Por temas publicitarios? ¿Qué va a publicitar con eso? Nada, es una historia muy macabra. Muy macabra. Yo estoy completamente, porque además conozco otros casos, que lo que está buscando es algo más. Había un tesoro en ese barco de la muerte. Podría haber un tesoro. Estas personas que murieron eran buscadores de oro. En el barco iban además 9 ancianos chinos que iban custodiando esos cuerpos y que llevaban también efectos personales de esas personas que allí murieron. ¿Quién nos dice a nosotros que entre esas pertenencias no había oro, por ejemplo? Por poner un ejemplo, yo he encontrado los archivos del Lloyd's de Londres y la otra mercancía que llevaba el barco, en manifiesto, es carbón, llevaba 5.000 toneladas de carbón. Lógicamente eso no es un tesoro, pero lo que sí puede ser un auténtico tesoro es lo que llevasen esos chinos que acompañaban a los muertos. Yo me di cuenta de que aquí había algo más cuando vi las imágenes de la primera exploración del Pecio.
No sé si os habéis fijado que hay una imagen que suben a la superficie, un telégrafo de órdenes a máquinas, como antes ha dicho Santi. Además lo suben de una manera impresentable, le ponen un globo hidrostático y ala para arriba. Eso no se puede hacer así. Lo primero que tienen que hacer es tener un arqueólogo que les diga cómo se tienen que hacer ese tipo de recuperaciones. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que esa pieza que suben y que dicen que es una prueba, es una pieza de museo que vale un dineral. Eso ya de por sí es un auténtico tesoro, igual que es un tesoro la campana del barco. Entonces, ¿este señor qué quiere? ¿Sacar esos muertos para enterrarlos o forrarse vendiendo las cosas que saque del barco? Hay que tener en cuenta, Iker, que las cosas en el fondo del mar duran mucho más de lo que la gente... ¿Tienes algún ejemplo incluso, efectivamente, ¿no? Muy gráfico, Fernando, que te agradecemos. He traído esto para que lo vean los amigos que nos acompañan. Esto es jabón de afeitar de una conocida perfumería de París. Esto ha estado 140 años en la bodega de un barco. Y el 140 jabón, años el jabón sigue ahí dentro. O sea, hay muchísimas cosas en los barcos que los tesoros se conservan muy bien. Vamos. Efectivamente. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace poco se han subastado 2 botellas de whisky de un barco que embarrancó en Irlanda, cargado de whisky durante la Segunda Guerra Mundial. 2 botellas de whisky. Se han pagado 10.000 libras esterlinas por esas botellas. Y el whisky, por cierto, estaba malo, no se podía beber. Aún así, un coleccionista lo ha pagado. Lo que quiero decir que son burbujas realmente. Efectivamente. Hay muchas cosas que se mantienen en los barcos en el fondo del mar y que son tesoros. Algunas incluso se pueden hoy en día aprovechar industrialmente. El bronce fosforado, la gutapercha, opiáceos, productos farmacéuticos envasados en vidrio. Hay que saber distinguir muy bien cuando se ven este tipo de situaciones entre lo que de verdad desea hacer los promotores del proyecto y lo que nos están contando. Es decir, el espíritu crítico lo tenemos que tener siempre alerta. Fernando, tú que conoces mejor que nadie todo esto, es un mundo apasionante, porque cada historia, como decimos, es propia de una novela. Te lo ha contado Santi lo que has añadido ahora, que habrá de fondo, ¿no? Que custodiaban esos guardianes del viaje con casi 500 muertos. Pero lo que hemos visto es que hay una guerra de creencias interna. Y tú, como siempre, como auténtica enciclopedia, nos hablabas de que, ojo, que no nos suene esto a China y a Nueva Zelanda, y esto me parece apasionante, porque en nuestras costas tenemos casos prácticamente idénticos, con declaración de herejes, con auténticos hornos crematorios allá. Cuéntanos, por favor. En España, en toda la costa española, absolutamente toda la costa española, no queda ningún tramo libre, incluso las costas de Andalucía, hay montones de historias de este tipo, está lleno de tumbas en el fondo del mar. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del Serpent. El Serpent era un crucero de la Royal Navy, lo que se llamaba un crucero de tercera clase, que en 1893 fue a embarrancar cerca de Punta do Boia, en Cabo Vilán, en Galicia. De los 173 tripulantes que el barco llevaba, solo se salvaron 3. Los 170 restantes murieron y al día siguiente, a los días posteriores, lógicamente, el mar comenzó a arrojar a la costa esos muertos. Lo normal en cualquier persona equilibrada es coger a los muertos y darle sepultura. Pues ya tuvimos a un cura, concretamente el párroco de Camariñas, que ya en su época fue muy reprendido, que decía que eran herejes y que no se les podía enterrar en sagrado. Se construyó en la playa un cementerio, el cementerio inglés, que todavía existe, se puede visitar, que es un sitio de muchísima paz, para enterrar allí a aquellas personas. Aún así, el cura de Camariñas seguía insistiendo en que solo había 63 católicos entre toda aquella gente y que no se le debía dar... O sea, hubo otro tipo de polémica, pero en la costa gallega... Seguimos repitiendo los mismos comportamientos, ¿comprendes? Al final se enterraron y está allí enterrado, y el gobierno inglés fue además muy agradecido con las personas que colaboraron, porque los gallegos se volcaron con aquellos cadáveres, ¿no? Y más en una cultura gallega donde se trata de una manera tan próxima a la muerte. Muy cerca de donde se hundió el Serpent, se hundió otro barco, el Trinacria, que llevaba un cargamento de cera, de velas, de grasa y de cabos. Los cabos de los barcos son las cuerdas. Muchos de los cadáveres del barco quedaron enredados en esos cabos, en esas velas y tal, y no hubo más remedio que incinerarlos en la playa, en una especie de agujero en las rocas, ¿no? Para evitar infecciones y luego poder enterrarlos. Desde entonces a aquel lugar se le llama el horno de los difuntos quemados. Es otra historia muy bonita y muy desconocida. El más tremendo de todos los casos que conozco de tumbas en el fondo del mar en España es el del Castillo Olite, en Cartagena. El Castillo Olite era un barco mercante, era un antiguo buque ruso que fue capturado por la Marina de Franco y convertido en transporte de tropas. Se hizo en marzo de 1939 un intento de tomar Cartagena, porque se pensaba que la guarnición militar de Cartagena se había sublevado contra la República, y enviaron una serie de barcos, de los cuales solamente llegó el Castillo Olite. El Castillo Olite llegó allí con 2.114 personas. Lógicamente, una batalla de costa de la República lo hundió,
y causó la muerte a, si no recuerdo mal, 1.470 personas. Hubo 300 y pico heridos y 200 y pico prisioneros de guerra. El castillo de Olite quedó ahí hundido a unos 27-30 metros de profundidad y se olvidaron de él. Fíjate lo que estamos hablando. Época de Franco, un barco con las tropas de Franco y se olvidaron de él. En el año 52 el gobierno español vendió ese barco a un chatarrero con los 1.000 y pico muertos dentro. El chatarrero, utilizando goma 2, que es lo que se utilizaba para demoler los barcos hundidos y sacar la chatarra, empezó las operaciones de demolición del barco. Claro, en cuanto a la goma 2 empezó a estallar, los huesos empezaron a aflorar en la superficie. Escombrera se convirtió en un auténtico pantanal de huesos humanos flotando. Dicen los buzos que se llegaron a recuperar 100 cráneos humanos. Siguió la operación de desguace. Primero vino un juez, lógicamente, la paralizó para retirar esos huesos humanos. Siguió posteriormente la operación. Los buzos, hay un testimonio, un informe por escrito de los buzos que dicen que el fondo del barco, el plan, que es lo que queda sobre el fondo marino, era un osario, estaba lleno de esqueletos. Y allí se quedó completamente olvidado. Finalmente, esos esqueletos fueron cubiertos por las obras de ampliación del puerto de Escombreras. Pero fijaos el contrasentido tan grande. Era una tumba de guerra que tienen un estatus de protección internacional. Sea cual sea su nacionalidad, están internacionalmente protegidas. Hay otros países como por ejemplo Japón, que cuando, al igual que ha ocurrido, como contaba Santi, con los chinos, cuando descubren algún buque hundido de Japón de la guerra mundial, antes de que incluso la toquen ya la montan, porque dice, oiga, que son nuestros muertos, que es nuestra tumba de guerra. Que eso no se toca. Los Estados Unidos lo lleva a rajatabla. Voy a poner un ejemplo que hay muy poca gente que sabe. Es el caso del hundimiento del acorazado Arizona durante el bombardeo de Pearl Harbor. El Arizona, que hoy en día es el monumento al bombardeo, no sé si lo habéis visto, que tiene una especie de puente encima construido. En el interior lo que hay es un inmenso osario. Hay cientos de cuerpos de chavales de 18 o 20 años que cumplían ellos servicio militar. Desde hace muchos años en el Arizona se hacen unos experimentos para intentar frenar la descomposición del metal bajo el mar. Bien, pues las personas que hacen esos experimentos no entran dentro del casco en respeto a los que están allí muertos, ¿no? En Estados Unidos, cuando por ejemplo se encuentra un pecio de la guerra de secesión, de la guerra civil, como por ejemplo el submarino Halley, como por ejemplo el acorazado USS Monitor, lo primero que se hace es sacar los cadáveres dentro con métodos arqueológicos y bajo, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos, que es quien lo hace. Esos cuerpos, las caras se les reconstruyen para ver cómo eran, para intentar identificarlos y posteriormente se les da sepultura con honores militares. Y lo que es en sí el submarino o el acorazado se restaura para tener un patrimonio histórico marítimo, es decir, se tratan con muchísimo respeto. Yo lo que me gustaría, por supuesto, es que Fernando regresara muy pronto, porque además celebramos en este año, Fernando, una efeméride importante, con un barco célebre, el Lusitania, y me dice Fernando, lleno de misterios, lleno de historias, lleno de conexión con lo sobrenatural, y para este equipo es un placer contar contigo e ir enterando nuestras historias que tienen ese algo, que lo hemos dicho muchas veces, que conecta con lo más profundo de nuestros anhelos, de nuestro miedo y de nuestra ansia aventurera también, ¿no? Todo eso mezclado en un mundo que tú conoces mejor que nadie y que te agradezco mucho que traigas este año también a Cuarto Milenio. Hemos hecho un repaso somero por esas otras tumbas tan cercanas y que están allá abajo y que, por fortuna, en muchos casos son tratadas con respeto y en otros no tanto. Fernando, hasta la próxima visita. Gracias, amigo, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Encantado. Gracias, amigo. Gracias, Santi, por la crónica. Hasta la próxima. Una crónica que era actualidad, con un productor que vamos a ver lo que busca. Fernando García Chegoyen tiene sus dudas, porque siempre hay duda en todo el mar, ¿no? En toda esta historia. Pero él dice que un arrebato le ha llevado hasta un sitio que era el del barco fantasma prácticamente de la niñez y que ahí estaba. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacerlo con otra historia bien diferente. Seguramente es uno de los libros de la última década. El Secreto, se ha hablado muchísimo sobre él. No es el único, hay toda una serie, como siempre ocurre, quizá menos conocidos, pero de máximo éxito mundial, El poder de la hora, y decenas de títulos. ¿Es autoayuda? ¿Es una falacia para engañar y para satisfacer de una forma sencilla a millones de personas? ¿O sin embargo están algunos autores tocando un poder auténtico? Lo llaman el poder o la ley de la atracción, otros hablan de la fuerza de la intención. En definitiva, para resumirlo, que nosotros estamos en la vida para desear y para, con ese deseo, conseguir las cosas. Y que solo nuestra negatividad nos bloquea, nos limita. Y que simplemente siendo conscientes de nuestro poder podemos llamar a todo eso que necesitamos.
De ahí muchas personas han pensado que hacerse millonario o tener suerte en todo es una cuestión de leerse un libro. Sin duda lo que tiene este libro del secreto es que ha puesto la polémica ahí, como ocurre con todos los bestsellers, a favor y en contra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahondar en este fenómeno, ahora que estamos en un momento del año en que todos hacemos acopio de buenos deseos, y saber qué hay más allá. Pero desde el punto de vista de las personas que aseguran que esto es una demostración casi científica, que llamamos con nuestro eco y acude lo que deseamos, hasta incluso ámbito científico que piensa que hay un enorme engaño. ¿Ustedes qué piensan? Es lo importante. Vamos a debatir. Nos metemos de lleno en ese libro que cambió, sin duda alguna, el siglo XXI. El secreto y sus códigos. Uno de los fenómenos literarios más sorprendentes de los últimos años es el del secreto. Un libro escrito por la productora televisiva australiana Rhonda Byrne, que prometía dar las claves de una vida plena y próspera al que se acercase a sus páginas. Lejos de ser la típica obra de autoayuda, su fama se extendió rápidamente, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas, con millones de copias vendidas en todo el mundo y que ha servido de inspiración para una película, foros, sitios web y una cantidad ingente de entusiastas y detractores. La tesis del secreto se basa en algo que se conoce como la ley de atracción, que consiste en que las personas atraemos a nuestra vida, a nuestra realidad, todas las cosas buenas o malas que pensamos y sentimos, queramos o no. Los defensores de la ley de atracción afirman que su base científica radica en la física cuántica. Según este razonamiento, si nosotros y todo lo que nos rodea estamos hechos de la misma energía y el observador y lo observado se influyen mutuamente, podemos ser los creadores de nuestra realidad. No se trata además de pensar que mágicamente va a venir algo a uno, sino de estar abierto, de abrirse en canal a las posibilidades. Claro, también tenía unos mensajes muy peligrosos, porque según esto, los que son pobres, les han despedido del trabajo, no tienen recursos económicos o tienen grandes enfermedades o han tenido grandes pérdidas, es porque se lo han buscado, porque tenían una actitud negativa. ¿En qué cabeza cabe cargar a las personas con esa responsabilidad que bastante tienen ya con lo que tienen, ¿no? A mí, vamos, me parece demencial. Según los defensores de esta tesis, se puede lograr amor, dinero y salud con solo pensar en ello. Los seres humanos funcionaríamos de manera similar a enormes antenas transmisoras, enviando y recibiendo diversos mensajes del universo. De manera que, dependiendo de la frecuencia en la que nos sintonicemos, así serán las cosas que recibiremos. Por ejemplo, al sintonizar nuestro pensamiento en ideas acerca de una vida feliz, eventualmente recibiremos felicidad. La ley de la atracción simplemente es una ley que dice que lo que tú emanas, lo que uno emana, es lo que recibe de vuelta. Es simplemente que lo que tú ofreces, lo que tú emanas, lo que tú sientes, es lo que vas a recibir. Si tú vas con una sonrisa por la vida, seguramente la vida te devolverá sonrisas. Si vas con mala cara, la vida te devolverá malas caras. Cada uno dentro de su vida tiene sus problemas, sus oportunidades. Si desde el momento presente enfocamos hacia sentirnos lo mejor posible, nuestro cerebro va a empezar a segregar unas sustancias que nos va a ayudar a que todo nos salga mejor. En realidad, no se trata de un planteamiento tan novedoso. Diversas corrientes de pensamiento han partido de ideas semejantes a lo largo de la historia, y estas creencias estarían incluso detrás del nacimiento del billete de dólar tal y como lo conocemos. Hubo incluso el más brillante de los vicepresidentes de Estados Unidos, Henry Wallace, que junto con su presidente Roosevelt creían en esto. Es más, creó un verdadero talismán para atraer la riqueza. Es ese famoso billete de dólar en el que están los símbolos del gran sello creado por los padres de la patria americana. Y él consideraba que si cada americano llevaba un dólar en su bolsillo, tenía un talismán en su bolsillo con el cual podía atraer la riqueza. Junto con su popularidad, han surgido críticas que tachan la tesis del libro no solo como errónea, sino como incluso peligrosa, al inducir a las personas a creer que pueden obtener lo que quieren, sea hacerse rico, curar una enfermedad, perder peso, y todo eso con solo pensar positivamente sobre ello.
Yo creo que este libro, sobre todo, a quien más ha ayudado ha sido al que lo ha escrito, como suele ocurrir con la mayoría de los libros de autoayuda. Pero me da la sensación también que es el típico objeto que cuando tú tienes a una persona que está mal a tu alrededor, que sientes un afecto por él y la quieres ayudar, pues si te has oído hablar de un libro, de un objeto que puede ayudarla, ¿no? Aliviarla de alguna manera, pues evidentemente tú lo regalas. Entonces ahí también supongo que hay un gran índice de ventas que no es tanto comprado por el que lo necesita, sino como obsequio por otras personas que querían ayudar. Y eso quizás ha podido multiplicar, ¿no?, la fama de este libro. ¿Es la ley de atracción la auténtica llave de la felicidad? ¿Es una fabulación que se aprovecha de los anhelos más íntimos del ser humano? La polémica está en el aire. Varios millones de copias, El secreto, como libro abanderado quizá de una corriente que no solo representa él, sino que hay muchos. Y que, como sabemos, los que seguimos el mundo del libro, calan enormemente. Las editoriales, y esto es uno de los grandes misterios de la producción de contenidos, pretenden, por supuesto, tener cada uno un secreto o un gran libro que arrase. Y sin embargo, da igual la campaña publicitaria, eso hay que decirlo y dejarlo claro. Da igual el envoltorio, porque luego el libro tiene una vida propia, conecta con la gente o no. Y lo que es evidente, como ha ocurrido con otros títulos, es que en El secreto se han visto reflejadas miles de personas, que han cambiado su vida incluso, y que han pensado, creo que esto no puede ser negativo, que pensando positivamente su vida irá mejor. Ahora, hay un fundamento para todo esto, se puede llegar a debatir. Es un debate el que se extiende a continuación, que teníamos previsto hace tiempo. Pero hemos considerado que precisamente ahora, en el momento de los buenos deseos, en el momento del nuevo año, en el momento en que intentamos reconducir nuestra vida o sacar lo mejor de ella, qué bueno es hablar del secreto y de todo lo que tiene de fondo. Vamos a invitar primero, o a presentar mejor dicho, a una invitada que se incorpora, que no ha estado con nosotros anteriormente, por eso creo que merece que quede muy clara su posición, porque ella además tiene el elemento diferenciador muy interesante de que es una coach del mundo de la ley de la atracción. Es alguien que conoce profundamente el tema del secreto. Alicia Carrasco, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te ha aportado a ti esta filosofía de vida? Pues mira, desde que conozco la ley de la atracción, no lo conozco exactamente por el libro del secreto, pero llegó a mi vida y lo que me ha aportado es un estado de bienestar que jamás había conocido. Desde ese estado de bienestar he sido capaz de encontrar más mi fuerza, más mi poder y crear mi vida desde ahí. Más mi fuerza, más mi poder, interesante desde luego, y seguro que además miles de personas están deseosas de encontrarse con esa fuente casi luminosa. ¿Hay algún tipo de casi titulares básicos que hay que hacer realmente? Depende de uno, tiene que ponerse simplemente con pensar en positivo, ¿vale? No es cuestión de pensamiento solo, la ley de la atracción. Necesitas pensar y sentir. La base de la ley de la atracción, más que el pensamiento, es la emoción, porque la emoción es la vibración más poderosa. Lo que tú emanas, en la forma en la que te sientes, es lo que va a favorecer que atraigas a tu vida eso que estás vibrando, esa misma esencia. Es muy interesante y además aprovechamos para que nos cuente algunos códigos y empecemos enseguida el debate con nuestros invitados que ustedes ya conocen perfectamente. Pero enseguida empezaste a notar que ese rumbo variaba, que asumir ciertas pautas y seguir ciertas coordenadas te producía de inmediato en tu vida una mejora. Sí, porque la primera mejora que se puede ver es el hecho de sentirte bien, y eso es instantáneo, no necesitas más. A través de distintas herramientas como meditación, como ejercicios de concentración, vas encontrando ese estado de bienestar. Entonces, esa es la primera manifestación y para mí la más importante. Por ejemplo, en una situación como esta exactamente, estamos en un programa de televisión que imagino que depende para quién, puede ser una experiencia choqueante, estresante, ¿qué dirán de mí? Todo se puede ver bajo muchos prismas de vista. Si tú actúas con la ley de la atracción ahora mismo en este entorno, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué tienes en cuenta ahora mismo para desarrollar esa actitud o sacarle mucho más provecho y ser mejor? Lo que haría, que es lo que hago, sería enfocarme en las partes que mejor me hacen sentir. Lo agradable de la conversación, lo bonito del escenario, la gente maravillosa con la que me estoy rodeando, y de esa forma la experiencia se convierte en agradable para mí. Focalizar y desechar lo negativo.
que nos acuchilla permanentemente, eso lo sabemos, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien contado, Alicia, y yo espero que esa experiencia agradable continúe hasta el final, porque también hay personas que evidentemente piensan todo lo contrario. Aunque un día les contaré un secreto familiar, ahora no, muy interesante, en casa del herrero cuchillo de palo, muy interesante, de nuestro querido amigo Manuel Martín Loeche, es toda una eminencia en el campo del cerebro, donde imagino que hay mucho que aportar. Manuel, tú sin embargo piensas... te puede costar un disgusto familiar, pero piensas todo lo contrario, ¿no? Sí, ya no me importa. Bueno, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso, bueno, la ley de atracción, vamos a ver. Por lo que yo entiendo del tema de esta corriente que surge ahora, es una ley de atracción en la que se ha incluido el universo entero. Es algo así. El universo conspira a tu favor. Eso es, o en tu contra si tienes una vibración negativa por una emoción negativa. Aquí la ley de atracción que existe y la que yo creo es la ley social de atracción, la ley de atracción social, es decir, que cuando estamos contentos, alegres, tenemos buena cara, lo que atraemos son buenas caras, buenas disposiciones, buenas palabras y buenas experiencias y buenas situaciones, y todo lo contrario cuando tenemos mala cara, ¿no? Por tanto, eso existe realmente, hay una ley básica de atracción, ¿no? Pero lo puede explicar la neurociencia o la psicología clásica sin necesidad de acudir a la física cuántica. No es para nada necesario, al contrario. La física cuántica se está trayendo aquí un poco, digamos que por los pelos, para intentar darle un toque cientifista que atraiga más a la gente que confía en la ciencia. ¿Hay un engaño, por tanto, en todo esto de fondo? Si es deliberado se puede llamar engaño. Sí. Si se está tomando conocimientos o avances de la física para justificar esa unión con los elementos del universo y demás, si se está haciendo con el objetivo de vender más ejemplares de un libro, de crear un movimiento, porque todo esto es un movimiento que tiene mucho de religioso porque se está creyendo en entidades espirituales o entidades que no vemos, que están más allá en el universo, cuando en realidad si funciona. Yo lo explico fácilmente por la ley de atracción social, que lo explica la neurociencia básicamente, y por el poder hipnótico de lo que está diciendo El Secreto, que tú mismo lo has explicado además muy bien hace nada. Atiendo lo agradable, desatiendo lo desagradable. ¿Y eso es malo? Ahora me lo cuentas. Maestro Enrique de Vicente. Muy buenas noches. Por cierto, feliz año para todos y que sea un año lleno, sea El Secreto o no, la ley de atracción, verdad o no, que tenga mucha luz para todos vosotros, eso está clarísimo. Eso es, un año muy milenario y muy próspero para todos nuestros compañeros al otro lado de la pantalla. ¿Y en titulares tú qué dirías? Pues yo diría, bueno, primero que estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos, y vamos a ver, esto es como si fuera un diamante con muchas caras y depende de la cara que veas, así lo ves. Todo es correcto. Yo lo que diría es que creo que eso que se llama la ley de atracción y que ha recibido otros nombres como el efecto intención, flujo, es decir, poder de la oración o pensamiento positivo, creo profundamente en ello como base. Ahora, se hacen unas simplificaciones tan brutales, ¿como las cuáles? Mismas que hay en El Secreto, son simplificaciones brutales, con equívocos brutales que desde luego hay que denunciar. ¿Cuál es el problema con El Secreto? El Secreto dice... tú visualiza y poco más o menos quédate quietecito. No, ora et labora. Es decir, a Dios rogando y con el mazo sin acción no hay nada. Perfecto, pues ya lo debatimos. Queda Juanjo Sánchez Oro, nuestro historiador de cabecera. Bienvenido, Juanjo. Buenas noches, gracias. Y tú, sin embargo, si eres hasta un poco punzante en el sentido de que ¿qué quieres que haya un negocio? Punto. Sí, hombre, yo lo que creo es que El Secreto suele hacer lo que hacen muchas corrientes de pensamiento, que es que suelen mezclar mentiras con verdades para que las mentiras parezcan verdades, ¿no? En este caso, por ejemplo, preguntabas antes si esto realmente era un engaño. Yo creo que por lo menos es un abuso. O sea, ¿qué parte de verdad tiene? Pues aquella parte en la que trata de estimular en el lector lo que se suele llamar dentro de la psicología la actitud proactiva. Y ahí puede ser trabajar la autoestima, trabajar la voluntad, trabajar las habilidades sociales. Todo eso ya lo hacen los psicólogos, ¿no? ¿Cuál es la parte que yo no me creo? Cuando eso lo trata de trasladar a que es el universo el que está detrás y que de alguna manera actúa entregándote bienes. A esta parte de la mesa parece que lo que teme, yo no me pongo, es que el universo conspire a favor de uno, ¿no? Parece, lo habéis remarcado los dos como algo que no tragáis con eso, que lo demás está muy bien, pero que eso no, ¿no? Bueno, es que realmente el texto lo dice así, o sea, realmente lo que ellos defienden es eso, pero no solamente eso, sino que además me parece que en algunas partes es incluso bastante cruel. Por ejemplo, hay algunas de las afirmaciones que se recogen dentro del libro que aseguran que, bueno, que el 1% de la población tiene el 99% del dinero que hay en el mundo. Y que eso es así porque ellos tienen el secreto, conocen el secreto del éxito, lo defienden y lo han conseguido y se lo merecen.
Claro, eso realmente es muy injusto, es muy cruel, porque además yo creo que hasta cierto punto te saca de la realidad. Y además te evade de una manera muy determinada, porque te está llegando a decir que no te preocupes por el sistema, es decir, las cosas son como son, el sistema no te lo plantees, no lo cuestiones, no es que sea un sistema injusto, sino que realmente el que estás fallando eres tú y que no tienes la actitud adecuada para poder triunfar. Bueno, yo creo que hoy en día sabemos que el éxito depende de muchas cosas, depende evidentemente de esa actitud proactiva que yo digo, pero también depende de que hay un reparto a lo mejor desigual de la riqueza, hay una diferencia de oportunidades, hay gente que en función de dónde ha nacido y con quién ha nacido ya tiene parte de su éxito o del camino del éxito ya realizado, y hay otros que tienen que empezar desde muy atrás, Juanjo, ¿no? porque son cuestiones como de filosofía, que es lo que hablamos aquí. Como ya hemos hablado todos, ya habéis hablado todos, empezamos el debate. Le dejo a Alicia que lance la piedra, sobre todo respecto, imagino, a algo en la que no estará de acuerdo, ¿no?, con la opinión de nuestros amigos. No es que no esté de acuerdo, lo que se me ocurre proponer es que la ley de la atracción se use hacia adelante. Cada uno tenemos nuestras circunstancias, hay gente que tiene muy poco dinero, que tiene muy pocos recursos, entonces no usemos la ley de la atracción para culpar ni a nosotros mismos ni a los demás, sino usémosla de forma activa hacia el futuro, hacia cuáles son mis circunstancias y qué es lo que puedo hacer en este momento para mejorar mi vida. Cómo puedo sentirme mejor ahora en las circunstancias en las que estoy, y mañana, y pasado, y al otro. Completamente de acuerdo con ella, pero también con lo que han dicho los compañeros. Lo de Sánchez Oro es clarísimo. Ahora vamos a ver, la cuestión es separar el grano de la paja. El libro del secreto en sí contiene una serie de sinsentidos claros y evidentes. Pero esto es una corriente mucho más antigua. Es una corriente que en Estados Unidos se conoció como Nuevo Pensamiento y que tuvo una base religiosa de hace siglo y medio. Y algunos de los que participaron en esta corriente se hicieron millonarios y trataron de transmitir eso a otra gente. Es decir, funcionaba. No solo funcionaba, sino esa filosofía llevó a los líderes del New Deal americano a convertir Estados Unidos, con toda su magia mental, en la mayor potencia que ha habido en la historia. Es decir, funcionar funciona. El problema, como has dicho tú muy bien, son muchos peros. Por ejemplo, pero vayamos a lo que funciona, ¿no? Claro. Que ya hay una parte que habla que no funciona. No, pero cuidado, es que hay funcionar cosas... Funciona, Enrique, pero ¿por qué funciona? ¿Funciona porque el universo, esa palabra que no nos gusta a Juanjo y a mí, conspira para conseguirte esos bienes? Es que ¿O es por lo que todos los libros de autoayuda desde los años 20 y demás que están mostrando, al fin y al cabo, por eso tienen ese éxito? Porque animan a la gente a quitarse de encima ese estigma que tú has mencionado de que tendemos a verlo todo de forma negativa. Nacemos con esa actitud ante el universo, vamos a decirlo así. Nacemos con actitud negativa. Sí, parece ser que es más adaptativo haber sido pesimista y negativo porque prevés los peligros antes. Nos hacen. No, parece que hay algo también en el instinto humano a ver las cosas. De hecho, hay más palabras negativas en el vocabulario. Pues porque por lo visto ha sido más adaptativo estar pendiente de los peligros, de las amenazas y demás, que ser confiado. Los que eran confiados morían y no dejaban descendencia y hemos quedado los pesimistas. Si viene algo y te quita, claro, si viene algo y te quita ese espíritu negativo, pues bienvenido sea. Ahora hay que explicar las razones por lo que son. Y es porque, oye, pues en una actitud positiva atraes más emociones positivas de la gente. Se sabe, hay muchos estudios en este sentido, que gente, por ejemplo, que es bella, con belleza, está en los mejores puestos de trabajo, gana más dinero. Estos son estudios de la psicología social desde hace muchos años. Pero es una realidad. Es una realidad, científicamente comprobada. Lo mismo ocurre con las sonrisas. Si tú vas con las sonrisas te abrirán más puertas que si vas con la cara de triste. Eso esencialmente, y no hace falta apelar a un universo y mucho menos a una mente que se parecería a la nuestra, pero no sabemos qué hace allí para explicar estas cosas. Porque tú ves un trasfondo religioso en todo esto, decías antes, ¿no? Lo que veo, sí. Nuevos movimientos religiosos. Mira, tiene mucho de religión porque, y además es un ejemplo que yo apunté, a mí me hace mucha gracia, me parece muy interesante ver, por ejemplo, todo el mundo habremos visto los testigos de Jehová en la calle intentando vender su palabra o intentando promocionar, digamos así, su religión. Ves que cuando la gente le dice que no, no les importa. Están siempre con la sonrisa. Es decir, cuando uno tiene fe en algo, por eso tiene algo de religión esto, no le importan las ideas contrarias, no le importan las negativas, no importa nada. Uno va con esa sonrisa, pero claro, en este caso lo que tiene de religión es que se le añaden datos de la ciencia, de la física cuántica, para hacerlo más creíble, y entonces uno sustituye a Dios por
una entidad mental que es el universo, que es el que me ayuda, me protege, me acoge, me guía, etcétera, etcétera. Y eso enlaza muy bien con los instintos humanos y es muy afín a la mente humana y por eso, ¡pum!, tiene mucho éxito. Vayamos ya un poco más allá de la cuestión económica, la cuestión de la suerte, la cuestión del empleo, que inquieta mucho, pero incluso se ha hablado, y yo no sé, también he escuchado doctores que dicen que puede haber una base real, que la autosanación o desde luego el sistema inmune mucho más poderoso está trenzado directamente con este pensamiento positivo o ley de la intención. Yo quería resaltar un poco con lo que decíais antes del universo. Se puede hablar del universo como algo muy grande o podemos ver que el universo, la parte del universo en la que estamos es esta. Dentro de esa parte del universo en la que estamos está nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo físico funciona por atracción. Si yo tengo emociones agradables, emociones como compasión, está estudiado científicamente que se aumenta la inmunoglobulina A, que son las defensas humanas. Entonces, de esa forma actúa el propio cuerpo humano a través de la ley de la atracción. Si yo tengo pensamientos positivos, mi corazón se va a sentir mejor. Si mi corazón se siente mejor, voy a tener mejores pensamientos. ¿Es como un círculo? Es un círculo, igual que el círculo vicioso, pero del revés. Hay muchos experimentos. Eso lo dice la ciencia, eso es verdad, en la psicología lo sabemos. Es decir, una actitud positiva mejora el funcionamiento del sistema inmune. Hay que tener en cuenta que el sistema inmune se deprime en situaciones de estrés, porque el estrés originalmente era pues para salir corriendo y no podías poner en marcha el sistema inmune y tenías que acelerar el corazón y mucha serie de eventos de este tipo. Entonces, lo contrario, el estado positivo te genera incluso una mejora o un aumento del funcionamiento del sistema inmune. Es un poco también el efecto, que me gustaría mencionarlo, el efecto placebo, que hay también en muchas cosas de estas, que se ha demostrado muy eficaz, que no hay estudio farmacológico que no incluya el efecto placebo, porque es muy potente y en parte yo creo que los efectos pueden explicarse por esto. Hombre, hay un estudio muy reciente de hace unas semanas que efectivamente viene a demostrar que hay una serie de efectos psicosomáticos en los que influye la conciencia. Por ejemplo, se ha hecho un estudio comparativo entre personas que asistían a clases de yoga, personas que asistían simplemente a dinámicas de grupo, a tratar dinámicas de grupo para superar el estrés, ¿no?, donde ellos simplemente expresaban sus emociones, y luego un tercer grupo, que era un poco el grupo de control, que simplemente asistía a charlas sobre estrés, pero no se le pedía que tuviera ninguna actitud activa en ese respecto, ¿no? Y al medir lo que eran los telómeros, que es una parte del cromosoma que se supone que tiene que ver con el envejecimiento, se comprobaba que esa parte del cromosoma era más amplia, más larga, lo cual indicaría que retrasarían su vejez, entre comillas, ¿no?, en el caso de la gente que asistía a las clases de yoga y la gente que asistía a las dinámicas de grupo. O sea, efectivamente, hay unos efectos psicosomáticos que ahora se empiezan a constatar a nivel celular, pero claro, no estamos hablando ni de física cuántica ni estamos hablando del universo. Estamos hablando de una serie de mecanismos claro, yo pregunto que la gente que está en esto está tocando algo que realmente es verdad. Si Juanjo tuviese que meterse en la doctrina de la ley de la intención, ¿tú qué le recomendarías? Rápidamente, si viene una clase tuya, para que lo veamos muy claro. Es decir, ¿qué tendrías que valorar y ponerte a hacer de inmediato, para que lo veamos muy gráficamente? Lo primero, una herramienta muy sencilla y muy fácil es la meditación, que no es una meditación muy complicada, es simplemente aprender a calmar tus pensamientos para que no te piensen tus pensamientos, sino tú dirigir tus propios pensamientos. Para que no te piensen tus pensamientos, qué interesante. En el momento en el que empiezas a meditar, la velocidad de tus pensamientos cede y es el mejor momento para empezar a dirigir tus pensamientos hacia el lado hacia el que deseas. Otra cosa importante es estar en contacto con tus emociones, encontrar cómo te sientes y siempre buscar el mejor estado emocional. Cuanto mejor me sienta, mejor energía voy a vibrar y mejor me va a ir. ¿Qué tiene esto de malo, Juanjo? No, nada, el problema parece sencillo, aunque no creo que sea tan sencillo. Yo comentaba que el secreto, como todo este tipo de corriente, mezcla verdades con mentiras. Si yo estoy totalmente de acuerdo, ¿el problema cuál es? El problema es cuando ese tipo de actitud proactiva, que ya digo que existe, tú hablas de la meditación, podemos hablar de la técnica Zen también, que trata de desestructurarte para volver a reconstruirte. El problema está cuando eso lo llevas a un extremo de abuso y te saca de la realidad, que es lo que a mí me parece que ocurre con esto. Entonces ya te metes en un mundo, te saca de la realidad. Y eso viene muy bien, comentábamos, para determinadas élites porque te olvida, no te hace que te seas crítico, sino que te metes en tu mundo de fabulación y ahí sobrevives y evidentemente tú puedes ajustarte en ese mundo de fabulación tu felicidad al nivel que quieras, ¿no? Sí. Pero el problema de todo esto también que yo veo es lo que señalabais también un poco antes, es cómo comprobamos que esto realmente funciona. Porque a mí me parece un poco que esto es una filosofía de casino en la que siempre gana la banca. Es decir, tú lo que haces que es, tú te pones a prueba, focalizas, visualizas un determinado objetivo y si no lo consigues, la culpa la tienes tú, no la tiene la teoría.
Si lo consigues, efectivamente la teoría se confirma. Por lo tanto, al fin y al cabo, nunca eres capaz ni de confirmar ni de refutar, digamos, la teoría, que sería lo que tú tendrías que hacer si quieres hacer una comprobación objetiva de lo que está pasando. Claro. Aquí no tienes manera de hacer eso. Por lo tanto, ya digo, siempre al final acaba ganando la teoría, siempre triunfa y siempre la salvaguardas. Hombre, yo creo que también es un poco jugar con las cartas marcadas en esto. Lo que propone la ley de la atracción es, si yo me pongo un objetivo y ese objetivo no me hace sentir bien, esa es la guía que te dice si ese objetivo es bueno para ti o no. Claro, ¿Qué quiero decir? lógico. El objetivo siempre para la ley de la atracción es sentirse bien. Claro, Entonces, y si te sientes bien matando a alguien... Perdona, es que, Claro, es que lo veo perdona, es que nadie- eres un psicópata. Bueno, pero aquí estamos hablando, no, estamos hablando de una ley de la atracción que es absolutamente amoral. No, porque no te marca, perdón, ninguna pauta de conducta, no te es dice simplemente lo correcto, que perdona. desees. No es sea correcto. lo que sea, lo el puedes secreto conseguir. sí dice tonterías porque en ese sentido Pero es el que no más se habla vende. de la compasión. Es el que más se ha vendido. Porque no habla de la Y el que más ha compasión, comprado la gente, porque si no lo quiere habla ver del desde la otra perspectiva. compartir, Es porque el que no más ha habla de la comprado. cocreación, pero es básico. Vamos a ver, si el universo es como ahí dice, uno no puede estar alineado con el universo si es uno tremendamente egoísta, piensa solo en uno mismo y nada más. Es algo más complejo. El que algo parecido a la ley de atracción, que ha recibido otros nombres, ley de la resonancia, a mí me gusta más, u otros, o el efecto de la intención dirigida, para que eso funcione, yo decía que es mucho más complejo. Primero, uno, como tú dices muy bien, tiene que aquietar la mente y otro montón de cosas más, purificarse, limpiarse. Vamos a ver, con toda la programación que nos han metido, lo normal es que estemos pensando en negativo de forma casi permanente y que los pensamientos negativos se nos cuelen. Primero, si la mente y eso que atrae la mente, que atrae cosas aparentemente, es como una computadora, computa todo. O sea, los nos lo computa como comandos, no entiende el no. Claro. Es decir, Enrique, si funcionara, no si quiero funcionara ser como un dices, charlatán. Pues a ver, soy Enrique, un si esto funcionara como dices, sería muy fácil. Tú vas al tercer mundo y envías libros del secreto en lugar de enviar medicamentos y alimentos. Y los cooperantes te estarán muy agradecidos. Perdona, no conoces la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, o sea, hay unas necesidades básicas. Quien tiene una necesidad básica, no le puedes decir en la cúspide de la pirámide como hay en nuestras sociedades. No, pero el secreto Supone que las básicas están cubiertas por el secreto, ¿no? El secreto te da, Mira, y a partir de ahí tú puedes conseguir lo básico, incluso lo excelente. Perdona, por el contrario, mira, te voy a poner un ejemplo bien cercano. Hablábamos antes con Alicia. Alicia, como otra gente que anda en esta mentalidad, digamos, hace cosas por los otros, va a dar cursos a cárceles, la gente, mucha gente que anda en esta mentalidad, tiende a compartir y a mejorar este mundo a través de cosas similares a las ONGs. O sea, la mentalidad positiva lleva a eso. Lo que tú has dicho, el capitalismo feroz, el egoísmo, según no el secreto, sino el fundamento en el que se basa el secreto, no funcionaría. Uno no puede estar alineado con el universo si uno solo piensa en uno. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es esto, contracción. Y el universo es contracción y expansión. Es decir, suelto, doy y solo dando puedo recibir. En el fondo, esta ley lo que dice es eso. Vamos a dar un consejo, ya que estamos en inicio de año. Los cuatro os pido un consejo breve, por favor, para todas esas personas que están pensándose, oye, es inicio de año, tengo que ir a mejor, hay mucha gente pasándolo mal, esto puede ser una oportunidad, esto es mejor descartarlo porque me va a quitar energías y otras cosas mucho más tangibles en las que tengo que centrarme y no pensar en fantasmadas. Las fantasmadas sí que me van a ayudar, así que, empezando por Alicia, un consejo para toda la gente que nos está viendo, si están dudando entre lo que se está contando en esta mesa, en meterse a practicar la ley de la intención o no. Ahí yo propongo un experimento casero, que es que hagan una lista de deseos, además ahora a principio de año está bien, una lista de cosas que deseen para este año y al lado pongan cómo se sienten con respecto a ese deseo. Y pasado un tiempo, pasado un mes, pasado 2 meses, que repasen esa lista de deseos y que comparen qué deseos se han cumplido más en relación con la emoción. Y seguramente los que les hacían sentir mejor se cumplen antes que los que no le hacían sentir bien.
Bueno, hay una cosa absolutamente práctica. Manuel, lo intentaremos. ¿un consejo? Bueno, yo diría que hay que ser positivos. La actitud positiva es cierto y las emociones positivas es cierto que le hacen a uno más creativo, que le mejoran el sistema inmune, pero que hay muchas formas de conseguir esa actitud positiva sin necesidad de apelar a explicaciones que son completamente acientíficas y actitud positiva, por tanto, sí. La actitud positiva más sí próxima, se puede menos tener. universal en tu opinión, pero sí. Es una de las claves del éxito, eso es verdad. Enrique. Yo no solamente añadiría algo a la lista que ha dado muy interesante Alicia, sino yo les diría que al lado pusieran también ¿y qué cosas crees que te están impidiendo o te pueden impedir conseguir eso? Es decir, comenzando por los mandatos paternos o por los mandatos tipo hay que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que seamos conscientes de eso e intentemos limpiar nuestra mente de todas esas capas de basura, porque son toda una serie de capas de porquería para descubrir lo que hay debajo, que es un diamante, envuelto por toda esa oscuridad. Realmente tú eres un ser poderoso, esencialmente poderoso, con toda una serie de capacidades, con un potencial humano tremendo, mucho más allá de lo que te han contado y de lo que tú podrías haber imaginado. Lo importante es que limpies eso y lo manifiestes, fuera de lo que los demás piensan, fuera de lo que te hayan dicho que puedes hacer. Tú sí puedes. Juanjo Sánchez Oro, ¿terminas? Pues yo adaptaría un viejo eslogan, además casi también un poco revolucionario, de mayo del 68, que decía, adaptándolo un poco, sería algo así como: sé realista, lucha por lo imposible, pero sé realista. Bueno, pues son 4 consejos muy interesantes en este periodo donde hacemos con nosotros mismos ese listado personal, ¿no? Y yo espero que cuando pase un año muchos de esos anhelos se hayan logrado. Mediante el secreto, mediante la intención, mediante la rotunda lógica, eso ya ustedes como quieran. Nosotros lo que queríamos aquí es plantear una serie de cuestiones de las cuales se habla mucho. ¿Qué habrá de fondo en todo esto? Desde luego, a mí, yo no tengo aquí que decir nada, pero que en las listas de ventas más o menos orientado, más o menos certero, ¿dónde estará aquí la certidumbre, no? Haya libros que hablan de mente positiva, a mí no me parece malo. Habitualmente estamos viendo otro tipo de contenidos como pioneros y pilares de la sociedad. Que hay algo que te dice que en el fondo puedes enfrentarte a tu entorno y conseguir tu sueño, malo no puede ser. Digo yo, aunque yo también aquí puedo ser como siempre el más equivocado. Muchísimas gracias, que el año os traiga todo cosas buenas y gracias por el consejo a nuestros espectadores. Gracias a los 4. Hasta la próxima, amigos. Continuamos con muchas más cosas. Cuarto Milenio no para, Cuarto Milenio cree en la mente positiva y continúa con muchas más cosas, aunque algunas den un poco más de escalofrío, ciertamente. Entramos en el túnel y vemos en la salida del túnel, claro, vemos una cosa negra, una especie de capa. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Es algo sobrenatural, que de eso estoy completamente convencido. En mi opinión se trata de uno de los testimonios del año, que duda cabe, del 2014. Era el jefe de patrullas de la Ertzaintza, era la zona de Ayurdin, era el túnel y era la visión fantasmagórica de algo que parecía un torreón humano. Lo recuerdan, ¿verdad? Aquí se sentó ese hombre con aplomo, con rotundidad, con verdad, a contar algo que era un secreto, un largo secreto de 30 años. En mitad del túnel, esa figura encapuchada, los brazos en cruz y sobre todo la sensación de no saber qué era aquello y que desde luego representaba una naturaleza como nunca antes se había visto aquel equipo, porque fueron varias personas. Pues bien, pusimos vías de contacto como solemos hacer. ¿Para qué? Para que esta rueda continúe, para saber algo más. Y si bien hubo notificaciones de otras personas que vieron en la misma zona algo muy similar, nos ha llamado la atención la cantidad de testigos que se han encontrado con elementos muy parecidos. Todos han quedado con la misma forma, con esa desazón. Al escuchar al jefe de patrullas de la Ertzaintza, yo creo que sintieron que tenían que sobreponerse al secreto, saltar por encima de la barrera del miedo, de los condicionamientos, del qué dirán, y compartir con ustedes estas historias. Hemos elegido 3, podríamos haber hecho lo propio con otros muchos sucesos, pero estos 3 tienen algo muy particular. Uno de los testigos viene del ámbito militar, creyeron que veían prácticamente la muerte. Otro eran 2 hermanos que viajaban en un vehículo. Pero comenzamos con 2 personas, 2 mujeres.
una sensibilidad quizá especial, quién sabe, pero ellos nunca se habían encontrado con el misterio, hasta que en mitad de la carretera ocurrió algo. Esta es la forma de empezar esta nueva investigación, este entorno donde el programa se vuelve un poco sombrío, pero la actitud es la siguiente: saber qué quieren estas sombras y, sobre todo, quiénes son, cuál es su mensaje. Ocurrió una fría noche del invierno de 2004. Mi hermana y yo regresábamos de pasar un fin de semana en Mérida junto a unos familiares. Durante el trayecto todo transcurría con normalidad. Mi hermana y yo íbamos hablando, recordando algunas anécdotas de la agradable reunión familiar, mientras a través de la radio del coche surgían las voces de un locutor nocturno. A los pocos minutos, la radio del coche empezó a fallar. Pero no eran interferencias. Era como si le faltara energía. Fue justo entonces cuando las luces del coche iluminaron una extraña silueta en medio de la carretera. Al principio solo vimos un bulto, por lo que fui aminorando la marcha creyendo que podría tratarse de algún animal desorientado. Sin embargo, cuando nos encontrábamos a menos de 10 metros, me di cuenta de que no era ningún animal. Al poner las largas, tomé conciencia de que aquello no era normal. Ante nosotras se desplegaba un ser de 2 metros de altura, con los brazos en cruz y una especie de capucha que le tapaba el rostro. En ese momento, fruto de un acto reflejo, mi pie pisó a fondo el acelerador y esquivé la figura temblando de miedo cuando al pasar por su lado pude ver muy de cerca su oscuro manto. Mi hermana y yo aún estábamos en shock cuando solo unos metros más adelante nos topamos con un coche que acababa de sufrir un accidente. Estaba destrozado, pero sin nadie en su interior, así que llamamos a la Guardia Civil para dar el aviso. Al final las dos mujeres nunca llegaron a saber qué había ocurrido con ese coche siniestrado. Si tenía que ver con la aparición previa, si esa figura, ese arquetipo, había asustado al conductor que se había salido de la carretera y se había estrellado. Si había algún tipo de nexo, desde luego se quedó ahí como una desazón, como una interrogante. Y es lo que pasa a muchos testigos. Como les decía, el efecto cascada ha sido enorme y una vez más quiero agradecerlo y lo repetiré las veces que haga falta, porque sé precisamente que todavía queda mucho por remar para que el público, ustedes no, porque son un poco iniciados ya, ¿no? El gran público sepa que esto es, no voy a decir usual, pero que ocurre. Los testigos se quedan con la sensación de que esto no pertenece a su vida ordinaria. Les ha roto un poco los esquemas. Pasa el tiempo y no es fácil acoplar la experiencia. Pero ellos saben, en lo más íntimo, que es una absoluta verdad. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues, además de este tipo de casos, que ilustran perfectamente los muchísimos que han ido llegando a la redacción, a mí me gustaría tener en la mesa, como siempre digo, a dos valientes, a dos personas que se consideran escépticas, cosa que me parece sumamente interesante, porque ese escepticismo les ha hecho preguntarse una y otra vez. Ese escepticismo no les ha hecho coger cualquier teoría y acoplarla a lo que han visto. Ese escepticismo les permite estar en la permanente duda, sabedores de que lo que vieron, lo vieron, y ahora van a trasladarles a ustedes la experiencia. Creo que es muy interesante, porque habiendo un nexo común, que es la figura que se aparece, la situación es completamente diferente. Quiero que los conozcan ya. Alejandro está con nosotros, bienvenido amigo, buenas noches. Ay, claro, buenas noches. Gracias, como siempre digo, porque cada persona que se sienta para contar esto es un valiente y yo quiero reagradecerlo y que el público ahora mismo lo viva con esa intensidad. Ahí te ocurrió el fenómeno hace más de 30 años, Alejandro. 1983. 1983 y en un lugar muy peculiar. Ahora lo vas a contar. Nos acompañan también José María, que viajaba con su hermano y que se encontró con esa sombra en la carretera y que él, de mente pragmática y escéptica, yo creo que también sigue preguntándose muchas veces qué es lo que pasó. José María, bienvenido. Hola, gracias. buenas noches. Eres escéptico y pragmático. Soy bastante escéptico, los que me conocen saben que no... Pero aquello pasó. Sí, sí. Pues yo te lo agradezco muchísimo, José María. Te lo agradezco porque muchos escépticos que de repente algo no encaja y que lo vivieron van a verse perfectamente identificados contigo. Si te parece, empezamos con Alejandro. Hemos elegido estos dos casos y agradecimiento absoluto a todos los que habéis enviado, a todos los que han enviado esa información, ¿no? Pues sabemos que es muy importante. Pero estos dos casos tenían elementos como muy poderosos para ser un poco abanderados. Decía Alejandro 1983 y hablamos de ámbito militar. Pues estaba haciendo la mili y estábamos de guardia.
Pues más o menos a las 3 de la mañana. Suena el interfono de la garita del campo de la Jura y el garita nos dice que hay algo en el campo de la Jura. ¿En qué lugar ocurre esto, Alejandro? Esto en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo. En el FIR número 1. Nos desplazamos hasta allí, una de las escasas ocasiones que la guardia de retén tiene un vehículo motorizado, teníamos un Willys, nos desplazamos el conductor y dos soldados hasta allí. Llegamos a la garita y en la garita nos encontramos al vigía atemorizado, totalmente, o sea, aterrorizado. Abrazado al CEDME y la frase textual que él dijo, la muerte está en el campo de la Jura. Así que nos dimos la vuelta a la garita, el otro soldado y yo, y mira, no sé lo que era aquello, pero en un campo, casi un campo de fútbol de grande, había una figura en medio del campo plantada, negra, enorme, pero enorme, en medio, plantadita en medio. O sea, no hacía nada, no te puedo decir si era la parte de delante la que nos miraba, si era la de detrás, no lo sé. Lo único es que nos encontramos con aquello. Era una época complicada, en aquel entonces veníamos pues, de todos los follones de atentados de ETA, estábamos en la zona en la que estábamos, y lo primero que se te pasa por la cabeza es que llevas un arma, tienes que dar un alto, un santo y seña. No fui capaz de hacerlo. ¿Estaba aquel hombre aterrorizado? En la garita, aterrorizado totalmente. ¿Te fijas en que eso efectivamente está ahí, que no es ninguna imaginación? No, ¿A qué distancia estás de esa figura? Pues si nosotros estamos en la portería del campo de fútbol, más o menos al centro, estaba en línea con el monumento a los caídos y con la grada principal. Describe más a la figura, por favor, Alejandro. ¿Llevaba algún tipo de ropaje? No eran formas definidas, pero veías perfectamente que era una capucha y una capa. Los brazos abiertos, nunca pensé el concepto en cruz, siempre pensé en brazos abiertos hasta que os lo escuché en la radio. Y sí, brazos en cruz, no se ve la capa cayendo, era recto, no era brumoso, era sólido porque detrás no veías las gradas. Y era tan oscuro como en una zona no muy iluminada y sin embargo eso era de una oscuridad mayor. Sí, era negro, absolutamente negro. Entonces, imagínate una noche, 3:30 de la madrugada, no hay nada que ilumine, la garita no tiene focos. Lo que más me llamó la atención en aquel entonces, hoy en día ya no está, había una arboleda inmensa detrás de las gradas. Y aquello de noche, el que está acostumbrado al monte sabe que el monte de noche es de todo menos silencioso. Siempre se escuchaban pájaros. Fue entrar allí y era quizás lo que más miedo me dio, el silencio que había. O sea, no había ningún tipo de ruido. Fue convencer al compañero, vamos a entrar, hay que bajar. O sea, ¿qué explicación vamos a dar? Que nos vamos a poner a pegar un tiro a algo que no sabemos qué es. Pero aquello no desaparece, se mantiene. Se mantuvo quieto ahí todo el tiempo. ¿Qué hacéis vosotros? Entrar en el campo, le echamos narices, abrimos la puerta de la verja y entramos. Distancia a la que llegamos, no te lo puedo, pero muy cerca. Aquello es cuando te das cuenta del tamaño que tiene aquello. Wow, o sea, vosotros vais aproximándoos, digamos, por andando, un lateral. Abajo. No, de frente. De frente a la figura. De frente. Es que es ¿Y qué sentías en ese momento, Alejandro? De todo. Te aseguro que de todo. Miedo. Pero aquello seguía allí, ¿no? Sí, aquello no se movía para nada. Empezamos a bajar, miedo, te ibas preguntando qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser. Lo que tengo muy claro es lo que no era. O sea, aquello no era una persona. Sigo a día de hoy sin saber qué era. Enorme, altísimo, corpulento. Y oscuro y sólido, porque yo digo, la grada de detrás no la veíamos. ¿Y qué pasa, Alejandro, entonces? Que nos quedamos allí esperando porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Y de pronto, así como lo vimos, aquello se fue, desapareció, sin más. ¿Desapareció? Sin más. No es decir, giré la cabeza para hablar con el compañero y cuando volví, no. O sea, estábamos viéndolo y así como lo veíamos, dejamos de verlo. ¿Os aproximáis al lugar para ver si hay algún tipo de huella, algún tipo de marca? No te voy a engañar, salimos como alma que lleva el diablo. Aquello desapareció y salimos zumbando. El miedo nos pudo, a mí por lo menos me pudo más. ¿Llegasteis a comunicar a algún superior? Lo primero que al llegar a la garita preguntamos, porque tanto el conductor también lo vio desde allá arriba, él no entró, pero también lo vio. Desde otro punto, o sea, si hacemos un plano imaginario, hay garita, conductor,
y vosotros dos como avanzadilla, que desde diferentes puntos de vista estáis viendo la misma figura. Estamos viendo lo mismo, exactamente lo mismo. Llegamos a lo primero que preguntamos es, ¿y ahora qué contamos? Porque, ¿qué es lo que contamos? ¿Qué decimos? Entonces lo único que puedes decir en estos casos es la verdad. Es llegar al al cuerpo de guardia y decir lo que has visto. Y no fue tan una sorpresa cuando se nos dijo claramente que ni se nos ocurriera poner aquello en el partido de incidencias. Oficialmente los 4 sufristeis un episodio de locura transitoria, por tanto, ¿no? Oficialmente es que no vimos nada. Nosotros, no, como dicen en las películas, nosotros no estuvimos ¿Cómo ahí. asimila el cerebro, Alejandro, el post-encuentro? ¿Qué va pasando en tu vida? Eso siempre permanece ahí y me da la impresión ahora cuando estabas contando, lo comento muchas veces, ¿no? Yo sé que me repito, pero es que es la realidad. Todos estos encuentros con el fenómeno, sea lo que sea, tienen un algo evocador que hace que cuando el testigo vuelve a recordarlo es que lo está viviendo de nuevo, es decir, no ha pasado el tiempo. Te puedo asegurar que tengo los pelos de cogote de punta. O sea, no, esto no te lo acabo de comentar hace un momento, no, y esto prácticamente es que no lo he comentado con nadie, porque ¿a quién le cuentas esto y cómo se lo cuentas? ¿Para qué? ¿Para que se rían de ti? Entonces, te callas. Ahora, al momento que lo revives, en el momento que lo estás recordando, te entran todos los males, como, o sea, ¿qué era aquello? O sea, yo sigo sin creer en esto ni en creer en lo otro, pero no me puedo negar la evidencia de que yo he visto una cosa que no tengo ni la más remota idea de lo que es. ¿Había algún tipo de luz, algún tipo de elemento? Nada. Noche oscura Nada llamó total. la atención, ¿no? No me acuerdo si había luz o no había, no, eso ya no me acuerdo. Pero lo que era luz, no, que era una boca de ¿Supiste, Alejandro, si alguien en lo que es el entorno contó alguna cosa parecida? Porque es curioso que hemos comentado muchos casos que ocurren dentro de bases aéreas, dentro de recintos militares idénticos. Yo no sé por qué, pero han ocurrido ocasiones, ¿no? No llegasteis a saber si había alguna historia previa. No. Eso luego se va olvidando, nunca acaba olvidándose del todo porque permanece en un lado de la memoria. Cuando pasas tanto miedo una noche, te aseguro que no. Es un miedo diferente a cualquiera que has pasado en tu vida, ¿no? Es el miedo a lo que no sabes qué es, a lo que no puedes explicar. Es muy curioso, Alejandro, porque luego tú has vehiculizado tu vida hacia la interpretación. Eres un buen actor y sabes lo que es meterse, imagino, en camisa de 11 varas, meterse a interpretar una cuestión que no pertenece a la vida. La creatividad tiene algo que ver con tu existencia y, sin embargo, cuando vuelves a retornar a aquella figura que es tan básica, es decir, tampoco tenía elementos, ¿verdad?, fantasiosos, sino una especie de ensotanado en mitad de tal, tú piensas que aquello representaba algo, es decir, aquello era como, os quería decir algo, estaba haciendo algún tipo de función con vosotros. Mira, no soy de fantasear ni de asociar cosas, ¿no? Yo entiendo que el vigía dijera que estaba la muerte en el campo de la Jura. Él lo vio clarísimo, que era como la muerte. Y que yo no sé si llamarlo de formación cultural, tenemos esa imagen de la muerte con la capa, la guadaña, entonces él lo asoció por ahí. Yo no lo asocié por ahí, yo no vi eso. No vi la muerte, yo vi esa figura. Pasaron cosas después, que tenga relación o no tenga relación. Es lo que iba a preguntar. ¿Hubo algún tipo de hecho luctuoso en el lugar o alguna cosa? Hubo un par de meses después, falleció en circunstancias trágicas un recluta en mi compañía. ¿En el mismo lugar? En mi compañía, en el mismo campamento, en mi compañía. ¿Lo relacionas por algo? No. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista lógico de buscar una explicación de las cosas, no lo relaciono con eso. Pues con la misma rotundidad, ¿no?, que yo creo que veíamos en el compañero que vino aquí a hablar de su encuentro en el túnel de Ayurdin, con esa claridad, esa normalidad. Y repito, Alejandro lo ha dicho muy claro, es ese escepticismo de no saber a día de hoy, 31 años después, qué es lo que era. Pero que era, es indudable, ¿no? Claro. Indudable. Pues también un poco con los pelos de punta, ¿no?, como le ocurre a él. Y además, yo no sé qué pasa en esta nave, en este entorno, se lo digo muchas veces a los invitados cuando van llegando, se produce una intimidad auténtica, ¿no? Primero porque ellos saben que yo creo en lo que están contando, pero es que estoy seguro que el eco que van a recibir después, ambos han tenido sus dudas y ambos no lo han tenido fácil pero en este programa. Pero una vez más la valentía supera esa circunstancia y yo estoy seguro que el eco que van a tener de vuelta, el retorno que van a tener va a ser positivo y se van a encontrar con personas que también han visto estas cosas. Recuérdenlo, Colmenar, año 83, 4 personas en diferentes puntos de vista contemplan en la misma torre humana que debe representar algo. Es verdad que si pensamos en la imagen arquetípica de la muerte y le quitamos la guadaña, es lo que estabais viendo. Sí. Y nuestro segundo caso tiene una figura, van a verlo, que tiene similitud con lo que nos ha contado Alejandro, pero la situación es diferente, porque José María viene con su hermano. ¿Estáis en ruta, José María? Yo quiero que visualicemos un poco cómo era el camino, por cierto. Era un lugar especialmente oscuro, especialmente una carretera secundaria.
No, era una carretera nacional la que iba hasta de Vigo a Orense. Entonces, pues era oscuro todo el camino, pues una oscuridad. Lo que sí notamos es que los coches parecía que habían como desaparecido. Esto es muy curioso, ¿no? Sí. Porque si antes hablábamos de un elemento que puede parecer casual como el silencio, no es casual, por lo menos en los testimonios hay un montón de personas que hablan de que todo se ha callado. Le cuenta José María, cuando va a ocurrir un fenómeno de esto, que sepamos, como que el tráfico, de repente te encuentras casi solo en la carretera, ¿no? Sí, entonces, a ver, al principio no le dimos importancia, esto fue después ya más posterior que lo revisamos y nos percatamos también de estas cosas, pero bueno, íbamos solos y no nos habíamos cruzado con ningún coche, no nos cruzábamos con ningún coche. Iba yo conduciendo sobre unos 100 kilómetros por hora y totalmente solos. Y la figura esta aparece en mitad de la carretera, una figura delgada, alta, de unos 2 metros aproximadamente, no lo sé decir con exactitud. ¿Coincides con lo que dice Alejandro más o menos de altura? Quizá un poco menos que lo que dice Alejandro, pero una figura que te pareció muy alta. Es difícil de decir con exactitud, pero era algo de 2 metros. En mitad de la calzada, sí. No en el arcén, no en mitad de la calzada era una silueta muy delgada, con los brazos así extendidos y los brazos más largos de lo normal. Los brazos más largos de lo normal. En principio la primera impresión que tenemos los dos es que ha sido que es una persona que está ahí, que quiere que reciba auxilio, que parece que a lo mejor... Pero no era una persona, pero una sombra totalmente oscura y en mitad de la carretera. Entonces, ¿es algún tipo de atuendo, José María? Es decir, no es el mismo. ¿Es la sombra? Es una silueta humana, delgada. La cabeza, pues por los faros, a medida que nos acercábamos, la cabeza ya no se veía, desaparece. Y entonces vemos que cuando yo intento pasar para la derecha, pero veo que intenta como atacarnos o darnos así con la mano. Entonces cuando nos hace el gesto así, entonces yo di un volantazo, lo intento esquivar y hace así. Lo que a mí, la sensación que tuve es que me había dado en el coche, pero no había escuchado el ruido. Llegas a pensar que toca el coche, ¿eh? Llegué a pensar que me había dado porque más o menos calculando, digo, con estos brazos, pues me ha dado en el coche, pero no oigo el ruido. Y aparte, entre la impresión y todo esto que llevamos, y el giro del volante, la situación y todo esto, no nos da tiempo para más. ¿Hay algún momento en que ves rostro, aunque sea desde lejos? El rostro, desde lejos, el rostro no lo vi. Era oscuro y a medida que me acerqué a esa velocidad que iba, cuando me acerqué, pues el rostro menos. O sea, al pasar por al lado no lo vi, el rostro no lo vi. Desde que ves a la figura y te vas aproximando, tú la sensación de que es algo muy anómalo la tienes clarísimo, ¿no? Desde a los 100 metros antes de verlo, no. Pensaba que era un humano, pensaba que era una figura humana. Pero cuando ya estaba al lado, cuando pasé al lado y cuando me intentó atacar, entonces ya descarté que fuera. ¿Tú tienes la sensación de que intentó persona. Aproximarse a tu lado precisamente, sí. además de la ventanilla? Hizo, ¿no? Así, con el brazo hizo así y quiso darnos en el coche. ¿Cuándo eres consciente de que ha desaparecido, de que ya no está ahí? No, aceleramos. ¿No paraste a comprobar? No, miramos, yo miré, me acuerdo que miré por el retrovisor y veo la figura allí. Seguía allí la figura. Seguía allí y yo tiré, no paramos. Entonces teníamos la necesidad de parar en algún sitio o explicárselo a la policía o a alguien, que había ahí alguien que nos había intentado hacer algo, un ser o alguna cosa ahí. Pero no había nada, no había nada. Venga, kilómetros, digo, ostras, ¿cómo puede ser la Nacional de Orense, que estemos a 20 y pico kilómetros de Orense y esté todo oscuro, bosque, nada, ni una luz? Y entonces te encuentras muy solo. Es cuando tienes miedo ahí, quizá, cuando empiezas a subir todo lo que ha pasado. El miedo pasó inmediatamente después de pasar lo de la figura. Ya tuvimos miedo, ya realmente, cuando intentó atacarnos y giré, ahí ya teníamos miedo, ya estábamos con una carga emocional los dos. Digo, y sin encontrarle explicación. Veo que, como le pasaba a Alejandro, pero a tu forma también, José María, que lo revives de una forma profunda, ¿no? Sí. Es decir, que vuelves no es imaginar lo que pasó, es que cuando uno cuenta, vuelve a pasar lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, es eso lo que hago. Claro, y lo tienes concentrado ahí como con la misma
de sazón, ¿no? ¿No has logrado saber qué era esto? No, ni tampoco le encontramos explicación. Para terminar, ¿qué les diríais, Alejandro, a alguien, como ocurre a veces también, ¿no?, que simplemente no cree en tu testimonio, que tú le cuentas a un amigo, a una persona que crees que tienes confianza y la respuesta es negativa, ¿no? ¿Qué se le puede decir a alguien que no nos cree, ¿no? Que es muy triste tener la mente cerrada. Que el que no sepamos dar una explicación lógica a algo no significa que no existe. Y que te tengas que burlar de la persona que... O sea, yo sigo sin creer, sin dejar de creer, pero hay algo que no puedo negar, que son las evidencias. Yo no sé qué era aquello. No lo he vuelto a ver, pero lo vi. Y yo creo que es un buen colofón, ¿no? José María, tu frase para esas personas que igual digan, oye, esto lo imaginasteis. ¿Cómo puedes hacer entender a alguien que es que no tiene nada que ver con la imaginación? Los que me conocen saben que es verdad, y mi grupo de amigos sabe y confía que es verdad lo que yo cuento, porque está contrastado con la misma historia de mi hermano. Y nos pasó eso. De hecho, hay muchas personas que a raíz, pues yo pensaba que la historia la había contado en alguna comida, como anécdota alguna vez y tal, pero muchos la han vuelto a recordar y dicen, ostras, esto me lo habías contado tú, esto me lo habías... Y me di cuenta de que había mucha más gente que me había escuchado de la que yo creía. Esto no se olvida nunca, ¿no? Nosotros no. No se olvida nunca. Yo os agradezco muchísimo. El ejemplo de dos valientes, lo decíamos, vean qué circunstancias más diferentes. 4 miembros de una compañía en un acuartelamiento observan algo que el principal testigo, el inicial, dice que le parece la muerte, y ahí está, lo contemplan, un gigante. Y luego, en mitad de una carretera solitaria en Galicia, 2 hermanos se encuentran con la mayor sorpresa de su vida, y sobre todo nos queda aquí también la sensación de no poder ayudarles más, de decirles, oye, esto era esto, pero ellos saben como yo que nadie tiene la respuesta. Ahora, esto sigue por ahí, aparece de vez en cuando. En el fondo nos está llamando y haciéndonos partícipes de la enorme incomprensión de la naturaleza humana y de lo extrahumano que debe estar por ahí. Lo que podemos hacer, evidentemente, una vez más, es agradecer a nuestros amigos que hayan tenido la valentía, los redaños, el coraje de contar, porque hace falta, a las cámaras. Esto es lo que yo viví. 2 encuentros, podemos decir, con entidades, con humanoides, con sombras, lo que ustedes quieran, absolutamente inesperadas. Alejandro, José María, os lo agradezco un montón, de verdad. Muchísimas gracias por cómo lo habéis contado, con qué fuerza, con qué autenticidad, y para este programa es un orgullo seguir minando un poco la incomprensión a veces general, y luego no tan general. Yo creo que vais a llevar sorpresas. Os van a llegar muchos casos. Como van a llegar, pongo las vías de contacto. El testimonio de ellos sirve para que otros se unan a esta cruzada, entre comillas, y sepamos más. Quizá un día lleguemos a alguna conclusión, quién sabe. Parece difícil, pero quién sabe. Gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros proseguimos, continuamos, porque este programa no puede parar. Casos impresionantes, que a mí me impresionan de verdad, ¿eh? Los encuentros con las sombras, los humanoides, siempre me han parecido un ejemplo gráfico de que el misterio se manifiesta y no sabemos bien por qué. Vamos a continuar con otras versiones digitales del mundo de lo enigmático. Vamos a viajar a un sitio también un poco sombrío, es verdad. Un sitio de nuestro Diego Marañón. Con nuestro compañero Diego Marañón vamos a aprender cómo la Ciudad de la Luz también tiene su aspecto sombrío. Y tan sombrío, lo van a ver. Ahora lo digital ha llegado allí para ofrecernos una perspectiva que no es muy cotidiana. Yo visité este lugar, pero eso es otra historia. Ahora el turno es de Diego Marañón. Diego, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Vamos a visitar las catacumbas de París, una intrincadísima red de túneles y pasadizos que abarcan casi 300 kilómetros a lo largo de todo el subsuelo de la ciudad. No está permitido visitarlas sin un guía oficial, nos pueden multar si nos colamos, pero hay quien dice que en algunos puntos de la ciudad existen entradas secretas por las que podemos ingresar a este auténtico cementerio bajo tierra en el que se calcula que descansan, ojo, casi 6 millones de personas. Si no queremos arriesgarnos a cometer ninguna infracción o si simplemente la cuesta de enero hace complicada una escapada a París, una vez más te traigo un recurso virtual que nos permite pasearnos por otro de esos lugares icónicos y prohibidos. La navegación por la web, Iker, como estás viendo, es tan fácil como en anteriores ocasiones. Podemos movernos libremente en un ángulo de 360 grados y avanzar, retroceder o hacer zoom en aquellos detalles que nos interese examinar de cerca.
El recorrido completo es bastante tétrico, como no podía ser de otro modo, pero es cierto que hay tramos especialmente curiosos. Resulta bastante sobrecogedor avanzar y ver cómo todos estos huesos y calaveras fueron agrupados para formar estructuras. Existen, como tú sabes bien, muros, construcciones, auténticas murallas, cuyos ladrillos, por así decirlo, son en realidad restos humanos. Mientras te muestro algunos de esos otros pasadizos de este laberinto bajo tierra, te diré que no siempre las catacumbas fueron tal cosa. Al principio, durante la época romana, se utilizaron como canteras de piedra caliza. De ellas se extrajo el material con el que se construyeron gran parte de los monumentos y edificios más característicos de la Ciudad de la Luz, como decías. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando, a causa de las enfermedades y de las epidemias que asolaban a los parisinos, las autoridades decidieron usar estos túneles que ya habían sido excavados para alojar de forma definitiva los millones de cadáveres, huesos y restos humanos de la ciudad. Fue una tarea ardua que tardó en completarse 15 largos meses, durante los cuales, y siempre de noche, Iker, decenas de carruajes se encargaban de transportar la muerte, por así decirlo, hasta ese lugar. Hoy en día, como puedes ver en pantalla, esos túneles están perfectamente iluminados. Hay un icono parpadeante que nos indica por dónde podemos movernos desde el lugar donde nos encontramos en cada momento, y todavía siguen ahí los restos de algunos de sus usos posteriores, porque, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la resistencia utilizaron las catacumbas para ocultarse. No hay que olvidar tampoco que estos pasadizos, Iker, han sido el contexto en el que se han desarrollado infinidad de obras literarias, claro, de obras cinematográficas protagonizadas por los más variopintos personajes: templarios, illuminatis, gángsters o incluso vampiros. En fin, un lugar tremendamente curioso que tú conoces, Iker, y que, como siempre, podemos visitar desde casa a través de nuestro dispositivo y de manera totalmente gratuita. No será el último. Muy interesante, Diego. Había una zona, un arco, decía, aquí empieza el reino de la muerte. Yo recuerdo que visité estas catacumbas Son Carmen y las recuerdo, ¿es la memoria o es que era así? No lo sé. Como mucho más desastradas, mucho más cutres, sinceramente, ¿no? Pero también tenían su encanto. Había una zona donde incluso había una especie de altar también. Pero lo que más recuerdo, Diego, ¿sabes lo que es? Cuéntame. Un momento en que me cayó una gota helada en el centro del cráneo, luego eso explica muchas cosas, una gota absolutamente frigorizante, pero que parecía la gota de la tortura. Entonces estábamos completamente solos y yo me quedé y había una calavera abierta, llovía y la filtración del exterior la había recubierto de una especie de pátina acuosa, y por la boca, como si fuese una gárgola humana, me lanzó aquella gota, ¿no? Cayó y la sentí como si fuera, en fin, son sensaciones que no se pueden tener a través de lo virtual, pero desde luego lo virtual nos aproxima mucho a un mundo que ha sido motivo de muchas novelas y de muchas circunstancias, y no me extraña, porque es un laberinto hasta un poco no recomendado para personas con miedo a los lugares cerrados, de verdad, pero un lugar de misterio, qué duda cabe, iconográfico, el lado negativo oculto de París. Diego, como siempre, hasta la próxima, compañero. Un placer, Iker, buenas noches. Vaya que sí me acuerdo. Nunca he visto tantas calaveras juntas, y sobre todo cuando uno iba, nos separamos y aquello era interminable. Lo que no tenía es el dato en la cabeza que trae Diego: 300 kilómetros de túneles debajo de París con difuntos. Sí, bastante sobrecogedor. ¿Ustedes saben que hay un pueblo en España que es maldito oficialmente? Hemos hablado muchas veces de, sí, pueblos malditos, y en ese concepto metemos ahí como un cajón desastre, ¿no? Que si pasan cosas raras, que si hubo ciertas muertes, que si las epidemias asolaron la región. Pero es muy diferente que algo bajo sello oficial sea maldito. Ese triste o curioso honor lo tiene Trasmoz. Hay varias publicaciones. Bueno, por ejemplo, Manuel Jalón Corominas, ni más ni menos, uno de los grandes inventores españoles, realizó este libro, este trabajo, Leyenda Negra de Trasmoz. Es una leyenda que ha atravesado el tiempo, una leyenda que hemos recuperado, porque resulta que hay documentos reales. Es una forma, una vez más, de acercarnos a la España mágica. Y aquí tenemos, si las catacumbas de París son icono para esa ciudad gala, en España tenemos nuestro ejemplo de maldición y oscuridad en Trasmoz. Estoy seguro que ya quieren darse una vuelta, y no virtual, sino prácticamente tocando estos lugares y estos recuerdos. Trasmoz y su historia y su malditismo siguen vivos. La localidad aragonesa de Trasmoz se enfrentó durante décadas al poder del monasterio de Veruela.
por no seguir los dictados del abad y por ignorar la ley de Dios y entregarse a prácticas heterodoxas, en 1252 el obispo de Tarazona dictó sentencia de excomunión contra todo el pueblo. Pues Trasmoz fue excomulgado en 1252 por un tema de leñas, de reparto de leñas entre el monasterio de Veruela y Trasmoz. Y es que hay que entender que el monasterio era el dueño de todos los pueblos de alrededor de Trasmoz, y Trasmoz era como una isla laica en medio de todo ese territorio que le pertenecía al monasterio. Y hay que saber que los abades el abad del monasterio era una persona que tenía muchísimo poder en la Edad Media. El proceso de excomunión va vinculado a aquel que tiene jurisdicción sobre un lugar. En este caso, Trasmoz estaba bajo la jurisdicción del monasterio de Veruela y de su abad. Y ese proceso tiene sentido en tanto en cuanto hay algún acto grave que impide vivir de una forma auténtica la fe católica, la fe cristiana. En Trasmoz había una gran tradición de brujería, según se iba diciendo, y no solamente eso, sino que además era conocido por todos los fieles, todos los habitantes de Trasmoz, y aun sabiendo que era contrario a la práctica católica, no solamente no lo abandonaban, sino que no lo denunciaban. En Trasmoz no renunciaron a sus costumbres al margen de la fe católica. Y con el paso del tiempo las disputas fueron en aumento. En el siglo XVI, una discusión por el control de las aguas devino en una auténtica guerra. Los hechos son tan terribles que el señor de Trasmoz es capaz de tirar desde la torre del homenaje a más de un monje del monasterio de Veruela. Ese conflicto entre el señor laico, Manuel Ximénez de Urrea, señor de Trasmoz, señor del Castillo de Trasmoz, miembro además de la alta nobleza aragonesa, con el abad del monasterio de Veruela por cuestión del reparto de aguas y de aprovechamiento de las acequias, estalla una verdadera guerra feudal entre los defensores del señor de Trasmoz y los partidarios del monasterio de Veruela. En esa guerra, donde participaron 2.000 personas, 2.000 soldados, 2.000 guerreros, el monasterio de Veruela pide ayuda al obispo de Tarazona. Y el obispo de Tarazona acude al monasterio, y en la iglesia del monasterio se produce en 1512 el famoso rito de la maldición, que es tremendo. Los monjes del monasterio de Veruela se arrodillan para pedir la intercesión de Dios. La cruz abacial se cubre con un velo negro y se recita el Salmo de la Maldición de David, dando después de cada verso un golpe de campana. Mediante el ritual condenan a los impíos, ruegan que sus mujeres queden viudas y sus hijos huérfanos, que sean arrojados a la mendicidad y que todas sus propiedades se conviertan en ruinas. El momento en el que se hace esta maldición es un momento de madrugada, un ritual tapando la cruz del altar con un velo negro y diciendo las frases de la maldición a toque de campana. O sea, cada vez que terminaba una frase, un toque de campana. O sea, como diciendo que conste, ¿no? Este salmo lo que pretende es explicar qué es lo que sucederá al impío si Dios actúa. Y lo que va haciendo es justamente, pues eso, decir una serie de cosas que van a suceder si aquel hacia el que se pronuncia ese salmo no se convierte. El abad de Veruela, cuando ya impone esta maldición o esta excomunión menor, este entredicho, es por algo muy importante, y es porque la brujería que se achacaba en el municipio de Trasmoz no solamente era conocida, sino que también pues, era permitida por los habitantes. Y esto significa que son dos cuestiones contrarias. Por un lado tenemos la fe y por otro lado tenemos el paganismo, donde incluimos la brujería. De tal manera que, aunque hubiese enfrentamientos entre la villa de Trasmoz y el monasterio de Veruela, realmente lo que hace que el abad dé ese paso importante y grave de lanzar, de imponer una excomunión, de imponer
un entredicho a toda una villa es un motivo espiritual, que descubran que no se puede compaginar la fe con el paganismo. 8 años después de la maldición se quema la torre del homenaje y el castillo de Trasmoz se abandona. Pero las brujas continúan reuniéndose allí, ignorando las recomendaciones de la Iglesia. En el siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer aún encontraría ritos paganos en Trasmoz y quedaría impresionado por el martirio de la llamada Tía Casca, perseguida y asesinada por su propio pueblo. Trasmoz, en una época pues seguramente producido por alguna plaga o alguna sequía, pues morían animales, niños, y se lo achacaron a la curandera del momento, ¿no? La Tía Casca. Tía Casca fue perseguida por el pueblo y arrojada a una sima muy profunda, que ahí se quedó su cadáver. O sea, y esto es una realidad, esto no es leyenda. La acusaban de todos los males que pueda imaginarse uno. Dice también la alcaldesa, que en aquel momento era Marimar, que también hubo envidias de su propia familia. Y se le acusaba de la muerte de niños, del mal de ojo, de la muerte de animales, de las tormentas que afectaban a los campos. La excomunión sobre Trasmoz nunca se levantó. Hoy sigue siendo una población maldita, la única que ha sufrido tan grave castigo por parte de la Iglesia en nuestro país. Es un tema que viene de hace muchísimos años y ya, pues bueno, es una cosa que tampoco es que se comente mucho aquí en el pueblo, pero bueno, claro, afuera yo creo que es una cosa curiosa. De hecho, el monasterio ya no depende de la Iglesia, porque ya hace muchos años que no están, depende de Diputación. Y bueno, yo no sé quién tendría que dar el primer paso para poder solucionar este tema. Esa maldición está en vigor, esa maldición todavía no se ha levantado. Eso quiere decir que para la Iglesia Católica todos los habitantes del pueblo de Trasmoz y los descendientes de aquellos habitantes del siglo XVI, es decir, los habitantes ahora de Trasmoz, están afectados por el rito de la maldición y en consecuencia no pueden entrar, según el rito de la Iglesia Católica, en el reino de los cielos. La primera imagen nos lleva hasta un pequeño pueblo de La Rioja, así nos lo hace saber nuestro amigo Rubén Cheda de Los Ríos, que nos dice que estuvo pasando en Santa Coloma un día con su familia el pasado verano. Hicieron varias fotografías, en las primeras no sale absolutamente nada, pero en esta segunda, con la cual hay un intervalo de 20 segundos, ya aparece como dos puntitos, ¿verdad? Luminosos. Esos dos puntitos se van haciendo más grandes y se ven perfectamente dos luminarias, dos objetos volantes no identificados. En un principio, Guillermo, como suele ocurrir cuando pasan estas cosas, cuando aparecen estas luces, si se hacen desde un coche puede ser cualquier reflejo que hay en el interior del coche, que a través de la ventanilla pues queda ahí marcado. Pero en este caso las fotografías están hechas al aire libre. Y Guillermo nos dice que no tendrían ninguna explicación. ¿Podría ser una aeronave? ¿Podrían ser las luces de un potente avión? La verdad es que vemos que hay como dos bolas luminosas, una más arriba y otra más abajo. Ahí las tenemos. ¿Alguien este verano por esa zona pudo contemplar también este fenómeno? Pues si fue así, por favor que nos escriban, luego daremos las vías de contacto, porque a día de hoy Guillermo no sabe explicar el origen de esas luminarias que aparecen en las fotografías. Verano, La Rioja, Santa Coloma, así nos lo hacía saber nuestro amigo, nuestro telespectador. Y nos vamos en esta ocasión hasta Barcelona, a un lugar además donde ya nos han remitido diversas fotografías desde allí. Roberto Alonso Montesinos ha sido en este caso en la fuente de Montjuïc. Si recuerdan, y luego se la voy a mostrar, en la pasada temporada también nos remitieron fotografías de esta fuente porque aparecían personajes extraños. Ahí la tenemos, en este caso parece ser, voy a ampliarla, una mujer. Incluso se ve la melena que tiene. Ahí tenemos las distintas versiones que nos da Guillermo León, alterando con el ordenador la fotografía. Este sería el pelo, la cara, el cuerpo, y por el agua se desdibujaría la parte inferior. Ahí está, y aquí estaría la fotografía original. ¿Qué puede ser?
Pues o bien es una pareidolia, es decir, ha formado los árboles de atrás, el agua, las luces que tienen estas fuentes, porque es una fuente que en determinadas ocasiones hace luz y sonido. ¿O verdaderamente se están proyectando cosas en la fuente? Bueno, pues si nos pueden escribir y verificarnos si es algún tipo de espectáculo que se está haciendo allí y se están recreando imágenes, por ejemplo, espectrales. Les hablaba de la temporada anterior, donde en esa misma fuente apareció también otra dama. Parece que el agua y las señoras pues van unidas. Ahí está, como una dama caminando por el agua. Ahí la tienen de perfil, incluso con el brazo parece que lleva un vestido de fiesta, escotado, el pelo. Bueno, pues que nos escriban los amigos de Barcelona a ver qué puede ser este fenómeno. 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Cada día soy un poco más consciente, o procuro serlo, de la maravilla que tenemos todos a disposición para acceder a la información. El salto tecnológico increíble que estamos viviendo y que realmente sería grave no darse cuenta, ¿no?, de las posibilidades infinitas. Todos los sabios de la humanidad soñarían, bueno, ni soñarían, ¿no?, lo considerarían imposible, tener todo el conocimiento o prácticamente una parte importantísima del conocimiento en la palma de la mano, con forma de pantalla pulida, que nos interconecta con todo tipo de mundos. Y sobre todo, ¿saben?, cuando tengo la oportunidad de vagar un poco, buscando, experimentando, ya no solo me asombra la cantidad de información que el ser humano está volcando en ese mundo paralelo digital, sino la capacidad de comportarse muy parecido al cerebro, el propio desarrollo de la búsqueda. Cuando ustedes vagan de un mundo a otro, la capacidad de repente estar buscando un personaje y con un clic en apenas segundos tener ese personaje hablando en una vieja grabación, hablar de un territorio y tener ese territorio desde el cielo, son cosas que van más allá de la cantidad elaborada de datos que hay. Es cómo hacemos uso de esos datos y cómo eso está entrando como casi una extensión de la naturaleza del ser humano. Pero al mismo tiempo, esa capacidad, creo yo, de liberación que tenemos, nunca el ser humano ha podido ser más libre gracias al acceso a su propia información y a su elaboración de elementos y de hipótesis y de búsquedas, al mismo tiempo como una parte importante de la humanidad, y creo que eso nadie puede quedar fuera, todos tenemos que luchar contra eso, permanece también esclavizada, empobrecida, en vez de elevada, empobrecida y sujeta a todo lo que tiene de burdo, grotesco, absurdo, superfluo, también ese mundo, ¿no? La información es superlativa, pero no solo la buena información o la búsqueda que nos proporcione cosas, sino la tontería banal, ¿no? Y eso genera, como en todo, 2 vías, 2 posibilidades. En su mano está acceder a mundos que absolutamente eran prohibidos y solo, vamos, para iniciados y sabios importantísimos, y que ahora podemos, o estar perdidos, ¿no?, en esa especie de chiste fácil y de círculo que no va a ningún lado, esclavos de esa misma información. Anaís Pascual suele vagar mucho, la fotógrafa de este equipo, por internet, y a veces me desgranan algunas ideas que son muy significativas. Yo intento darles una doble vuelta de tuerca, como va a ocurrir en esta ocasión. Me mandaba unas ilustraciones que les van a impactar, yo creo, porque son muy sencillas, pero representan cosas que todos hemos visto. Ahora, ¿a ustedes les ha alarmado al ver esto? ¿O les ha parecido normal? ¿Les va pareciendo cotidiano? Miren, por ejemplo, tenemos una que es todo un clásico, que es el restaurante y la pareja, el matrimonio, lo que sea, que está hablando la mujer, puede ser cualquiera de ellos, no. Y el otro está absolutamente ensimismado, intentando hacer un buen encuadre, porque es mucho más importante que en sus redes sociales aparezca bien el plato y no la conversación que está teniendo, ¿no? Yo sí he tenido últimamente la visión, a mí me produce un poco de vergüenza ajena, pero oiga, cada uno es como es, ¿no?, de una pareja, 2 personas, y toda la mesa o toda la trayectoria de la cena o de la comida sin cruzarse palabra. Verán, viniendo hace un par de semanas aquí a la televisión, casi atropellé a un tipo que cruzaba por el paso de cebra totalmente ensimismado o mandando un mensaje o algo. Pero es que poco más allá casi me llevo por delante una bicicleta porque el tipo en la bici iba mirando el móvil. Y yo dije, hombre, lo de ver otro vehículo parado y al sujeto, que es un irresponsable, evidentemente, observando el móvil y tal, eso empieza a ser habitual.
Es a lo que vamos. ¿Hasta qué punto nos está esclavizando todo esto, que al mismo tiempo es una gran oportunidad? Ejemplos. Llevamos prácticamente un año desde que el selfie después de la ceremonia de los Oscars se hizo como muy célebre, ¿no? Como un símbolo de nuestro tiempo, bueno o malo. Habría que hablarlo. Está haciéndole una foto a la señorita, a su pareja, lo que sea, pero en el fondo se está fotografiando él. Esto representa muy bien, y yo creo que el selfie es el ejemplo. Yo, como no llevo móvil, nunca me he hecho uno, pero tampoco voy a criticar o no, pero el ejemplo de la egolatría absoluta en ocasiones, ¿no? De no disfrutar del entorno o de lo que nos ofrece la situación concreta y estar pendiente de cómo queda nuestro careto, ¿no? Ir a un concierto, por ejemplo, de una cantautora y que todo el público esté, en vez de disfrutando del evento, sintiendo un poco el evento, están todos a ver quién tiene mejor encuadre y quién lo envía antes. Yo creo que son ejemplos clásicos del ser humano del siglo XXI, ¿no? Nunca estaremos solos, ¿no? Con el iPad, el dispositivo, el móvil, martilleando con sus mensajes, en una especie de duermevela. Hay muchas personas que están así. ¿Esto es bueno, es malo? Al final había muchas ilustraciones, pero había una muy significativa. Alguien viajaba en autobús, todo el mundo estaba inmerso en sus tablets y pantallas, y el individuo que iba solo no podía encontrar ni conversación. Resulta que estamos en un aislamiento digital 4.0, ¿no? ¿Esto es exageración? ¿O en el fondo siempre cuando hay innovaciones vamos a verlo también como un peligro, ¿no? Yo me intento hacer integrado, de verdad, no apocalíptico. Creo que, como les decía, yo no llevo, por ejemplo, no, y es una de las pocas libertades que tengo, pero estoy permanentemente conectado, por supuesto, para buscar. Hace poco pasaba por un proceso gripal y me estuve documentando y viendo cosas del mundo de las bacterias. Desde luego no sabía nada y me pareció maravilloso, increíble. Uno quiere saber algo sobre una bacteria y en un tiempo récord creo que puede saber tanto como no voy a decir un especialista, pero desde luego puedo tener una idea bastante básica de por qué, cómo se comportan, los misterios que hay. Me pareció apasionante. Y claro, son tantos mundos apasionantes que para alguien que quiere buscar, las redes son la panacea, no seré yo quien las critique, ¿no? Al revés. Pero luego el uso que se hace... Ustedes han visto la noticia de ese matrimonio que se ha caído por un terraplén y se ha matado porque estaba haciendo un selfie un poco arriesgado con los niños delante. Ustedes han visto la imagen de un hombre, porque por desgracia la han visto, porque no, cuando ocurre algo de esto se pone y se repone, de un hombre atacado por un tigre y devorado, y el tipo se estaba haciendo un selfie, se cayó. Hay muchas noticias de este tipo, ¿no? Que nos dejan como sobrecogidos, como diciendo, bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Alguien que pone en peligro su vida por hacerse un encuadre, ¿no? Y luego en las conversaciones sociales y en qué reunión, incluso de alto nivel, uno no se da cuenta de que las personas están más pendientes de su mensaje que de algo importante que se está hablando. ¿Hasta qué punto estamos, ¿no? En esa batalla? No sé, yo creo que estamos próximos, depende de nuestra actitud, a ese salto, a ese gran salto increíble, el ser humano con capacidad para bucear por una serie de informaciones y para ser bastante libre, porque uno puede buscar, puede elaborar. Y por otro lado, estamos ante esta zombificación. Evidentemente, la capacidad de absorción y de adicción de estas cosas es tremendo. Pero repito, yo no voy a criticarlo, yo no voy a decir que malo es, yo solo voy a decir que es maravilloso y también esclavo por otro lado, porque hay actitudes cotidianas que uno no se puede ni imaginar. Como siempre, es como el héroe delante del laberinto. Tenemos el doble camino, la opción es la nuestra. No tenemos que hacer lo que hacen los demás, no tenemos que sentirnos desplazados por no hacer lo que hacen los demás, porque gozando de esa libertad podremos hacer nuestras propias búsquedas e indagaciones y disfrutar de nuestra forma de todo este mundo que se nos pone en la mano. Nunca jamás el ser humano tuvo esa oportunidad. Ahora lo estamos aprovechando. ¿Ustedes han visto estas imágenes cotidianas? ¿Y qué les produce eso? ¿No les produce una especie, a mí de vergüenza ajena, pero de desazón, de sensación de eterna soledad hiperconectada? Habrá que hablar de todo esto, ¿no? Yo creo que es interesante. La información nos puede producir la elevación o la esclavitud. Hasta dentro de 7 días, amigos.